esto. Buenas, 21 de marzo, 4:16 de la tarde, un gusto saludarles. El día de hoy, pues tenemos la presencia virtual, así se dice ahora, ¿verdad? De Ignacio Azurdia, ¿verdad? Ignacio Azurdia es máster en comunicación estratégica y política, licenciado en ciencias políticas, consultor independiente, profesor universitario y capacitador. Y algo muy importante que también dicen en su Facebook es que no milita en ningún partido político. Y Así dicho sea es. de paso, voy a dejar el enlace de su perfil de Facebook ahí debajo y las redes que tenga. Ignacio, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a usted, Richard. Es un placer estar aquí conversando con usted y conversemos todo lo que usted guste sobre comunicación y política. Y efectivamente, así como usted lo menciona, que es importante hacer la aclaración desde un inicio, yo no milito en ningún partido político. Yo no trabajo en este momento para ningún partido político. No estoy trabajando para ningún movimiento político. Ya veremos en el futuro, pero en este momento no estoy trabajando para nadie. Así que ya veremos algunos que quieran tildarme de pro algo o anti algo. Yo no soy ni pro nada ni anti nada. Yo soy, mejor dicho, soy pro comunicación estratégica y política y de eso yo vivo todos los días, eso como, eso respiro y yo encantado de estar conversando aquí con usted. No, y eso más bien es importante aclarar porque nos acerca a esa línea equilibrada de la imparcialidad y de la objetividad, ¿verdad? Para Uh -huh. analizar, incluso dejando de lado nombres y caras y enfocándonos en los que dicen los políticos, ¿verdad? Así es. Esta, esta entrevista o esta conversación, más bien, surge a raíz de una publicación que hizo hace unos días el diputado Alejandro Pacheco del Partido Unidad Social Cristiana, que de hecho Ignacio publicó o reposteó, digamos, con un comentario que básicamente, palabras más o palabras menos, pues es importante ensayar. Y aquí no es nada contra el diputado, es un ejemplo, más bien, de algo que pasa mucho, de diputados que de repente, o políticos en general, que se ponen frente a una cámara y comienzan a hablar, pero como que no tienen clara la idea. Y eso Sí. afecta mucho. ¿Cuánto afecta para un político el no ser claro, no ser fluido, no ser conciso, directo, enfocado? No sé. Bueno, Richard, esa es una muy buena pregunta. Yo llevo ya bastantes años dando capacitaciones en oratoria y lo primero que yo siempre les digo a mis estudiantes es, ustedes creen que el orador se nace, o bien, mejor dicho, nace o se hace, ¿verdad? Ujú. Y usualmente la mayoría de personas al puro inicio piensan que el orador es como una figura mitológica, ¿verdad? De que hay gente que nació para ser orador y hay gente que no. Y entonces, usualmente la gran mayoría de personas me dice, no, es que se nace. Entonces, por ejemplo, siempre sale a relucir el famoso caso de Barack Obama, ¿verdad? De que Barack Obama era un Ujú, excelente orador, es un excelente orador. Por supuesto que ujú. lo es, ¿verdad? Pero siempre les menciono que Barack Obama no solo era un excelente ejecutor del mensaje, sino que tenía un excelente equipo detrás. Y tenía una planificación detrás. Y tenía una práctica, tenía ensayo, mucho ensayo detrás. Si ustedes observan, por ejemplo, a Barack Obama, cuando era presidente, obviamente no va a ser lo mismo Barack Obama en el inicio de su gobierno, al final de su mandato, o bien ahora, ¿verdad? Que tiene muchísima escuela, muchísima experiencia. Pero usualmente Barack Obama siempre tenía o un teleprompter, ¿verdad? El famoso teleprompter, estas pantallitas, o mejor dicho, cristales que Ujú, reflejaban sí. las palabras, ¿verdad? Es decir, hay un monitor abajo y hay un cristalito que tienen arriba donde se refleja esa pantalla y entonces pueden leer. Y usualmente esos cristales son bastante transparentes, ¿verdad? Esa es la idea, de que sean lo menos invasivos ante el enmarcado o el encuadre de ese orador, ¿verdad? Que está frente a esos cristalitos. Y entonces usualmente él tenía o un teleprompter o tenía un papelito. Por ejemplo, las famosas cenas estas de corresponsales en la Casa Blanca, no sé si usted Ujú, las habrá visto, Richard, probablemente muchos de sus espectadores también las han visto. mm. Las famosas cenas de corresponsales, pues siempre había discursos, ¿verdad? Y ahí Barack Obama no tenía teleprompter, pero siempre tenía un papelito. Y en el papelito lo que había probablemente era un argumentario. Un argumentario no es un discurso escrito como tal, un argumentario son los principales argumentos, son mensajes principales, mensajes secundarios. O sea, son, como se dice coloquialmente, ideas fuerza, ¿verdad? Ideas que tenía que posicionar. Entonces él ya tenía el papelito listo, ¿verdad? Para mencionar ese tipo de cosas. Sí, Entonces él, palabras claves, palabras claras, entonces infaltables. él lo que hacía era desarrollarlo ahí, ¿verdad? Ujú,
desarrollarlo con el papelito. Y usualmente, entonces, ¿cuál es la idea de esto que les estoy mencionando? De que Barack Obama usualmente no salía sin un apoyo escrito, ya fuese teleprompter o con ese papelito de argumentario. Entonces, cuando les preguntaba eso a mis estudiantes, ¿un orador se nace o se hace? Pues la mayoría decían se nace. Después de la capacitación, ¿verdad? Al final de la capacitación, ya entendían que se hace, ¿verdad? Que hay oradores de oradores. Esta es la idea principal. No existe un solo orador, un solo tipo de orador o un solo arquetipo de orador. El buen orador no es necesariamente el que habla como Barack Obama. Barack Obama era un orador para un público específico en función de su propia identidad. Es decir, él comunicaba de manera creíble para sus públicos porque él no buscaba hacer nada fuera del otro mundo, ¿verdad? Él sabía cuál era su potencial, cuáles eran sus debilidades, etc. Entonces él comunicaba con eso. Donald Trump es muy diferente a Barack Obama, digamos, al menos en su estilo y todo, también es un excelente orador. Porque Donald Trump sabe a quiénes les está hablando, sabe cuál es su identidad, sabe cuál es su valor agregado, sabe cuál es su elemento diferenciador, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve oratoria no son reglas escritas en piedra, ¿verdad? No es como que todas las personas tienen que hacer exactamente esto, ¿verdad? Para ser un buen orador. El orador obviamente tiene que ver o tiene que identificar, como le digo, sus fortalezas y sus debilidades, ¿verdad? Pero sobre todo tiene que practicar. Y esto que usted menciona sobre el caso del diputado Alejandro Pacheco, que subió un video en referencia a la marcha, ¿verdad? Del martes. A mí lo que me llamó la atención es que parecía un video hecho a la carrera. Es decir, alguien seguramente, aquí podemos especular, alguien seguramente llegó y le dijo, don Alejandro, grabe un video, ¿verdad? Y O lo no grabó él solo. Tal vez él puso la cámara y dijo, quiero grabar algo, ¿verdad? Y no planificó lo que iba a decir, ni cómo lo iba a decir, y claramente no lo practicó al menos lo suficiente, ¿verdad? Porque cuando él está hablando, tiene muchas pausas innecesarias, ¿verdad? Porque las pausas son importantes en el discurso, pero tiene muchas pausas innecesarias. Y lo hace ver como inseguro sobre lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, la manera en la que él habla, la manera en que él se expresa, pues es contraproducente, ¿verdad? Porque si yo voy a hacer un video de esos, yo tengo que sonar convincente, yo tengo que saber de lo que estoy hablando. Y lo mínimo que hay que hacer es practicar, ¿verdad? Y entonces, si tiene un asesor detrás grabándole y ve ese video, lo mejor que debió haberle dicho es, no, grabemos de nuevo, ¿verdad? Grabemos de nuevo, ya hicimos esta primera grabación, hagámosla de nuevo. Pero, ¿a qué me refería con el tema de los oradores? Él podría ser un buen orador si él entendiera cuáles son sus virtudes y cuáles son sus debilidades, ¿verdad? Es decir, cómo puedo comunicar que me vea convincente y qué puedo hacer otras cosas que debería omitirlas mejor, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, pues lo importante para don Alejandro Pacheco es, primero, que haga el esfuerzo por practicar, ¿verdad? Porque ese video es un buen ejemplo, lo pueden encontrar en la plataforma de Multimedios, que me parece que es Multimedios el que lo subió. Yo no lo he encontrado en ninguna otra parte. De hecho, el propio diputado Alejandro Pacheco no lo subió a sus redes sociales, al menos de que lo haya subido en las últimas horas, porque yo revisé y no lo había subido en ninguna red, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en ninguna parte. O lo subió y lo borró de repente. Sí, a lo mejor a lo mejor se arrepintió Richard, probablemente. Pero él hace el video como, entonces, precisamente eso de que no aparezca en sus redes es como uno que se queda pensando, como diciendo, ok, entonces a lo mejor lo hizo a la carrera y no está totalmente convencido del video. Lo hizo porque sintió que tenía que hacerlo, ¿verdad? Y ese es un argumento pésimo para la comunicación. O sea, en la comunicación jamás hagan algo porque creen que tienen que hacerlo y lo hacen a la carrera y lo producen, ¿verdad? Por cumplir. Es decir, cualquier video, cualquier cosa que se haga, tiene que haber una planificación de por medio, obviamente, y tiene que haber un objetivo de por medio. La comunicación política o la comunicación estratégica, la base de la comunicación estratégica es que tiene objetivos. Es decir, yo voy a comunicar, pero yo estoy con una intención comunicando eso. Es decir, yo tengo que medirlo, ¿verdad? En una campaña electoral, por ejemplo, no vas a sacar un spot por sacarlo, sin prever que o vas a posicionar al candidato o vas a generar una valoración positiva al candidato o vas a atraer apoyos o votantes hacia ese candidato, ¿verdad? Pero de hecho, eso aplica a todo. Porque, claro. digamos, en periodismo están las 6W. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Yo creo que un discurso debería tener eso, especialmente en los políticos que trabajan con poquito tiempo. No, totalmente, Richard. Por eso yo le mencionaba. O sea, a ver, por supuesto que van a haber personas metidas en política con mayor facilidad de palabra, ¿verdad? Sí. Van a haber personas y además que tienen más experiencia, que se desenvuelven mejor ante los micrófonos. Muy bien, pero por ejemplo, yo puedo hablar a una persona
que tenga esa facilidad de palabra, que suele pasar en política, que se creen que no hay que asesorarlos de nada, ¿verdad? Porque se creen perfectos y entonces tienen esa capacidad de palabra, pero dicen cualquier tontera. Y hay Y muchos. no generan, claro, por supuesto que lo hay, y no generan el efecto deseado, ¿verdad? No tienen objetivos en su comunicación. Pero también hay otros que sí tienen objetivos en su comunicación, que saben por qué quieren decir lo que están diciendo, pero, ¿verdad? Les falta técnicas de oratoria, les falta práctica sobre todo. Entonces, volviendo al caso de don Alejandro Pacheco, del diputado, yo le digo con todo respeto, lo mínimo que debería hacer antes de grabar esos videos es, bueno, antes de grabar un video y revisarlo, al menos practicar frente al espejo, ¿verdad? Es decir, practique frente al espejo él solo, no lo haga frente a sus asesores, practique, véase y demás. Luego ponga una camarita grabándose al espejo si quiere, o grabándose a sí mismo y hable, diga lo que quiera, o escriba un discursito, ¿verdad? Con un papelito, apréndaselo un poquito, no lo lea, apréndaselo, luego hágalo usted solo frente a una cámara, a ver cómo se ve, ¿verdad? Y dése cuenta que no tiene por qué publicar la primera grabación que hace. Hágala Exactamente. muchas veces. Cuando uno ve un video de un político o de un influencer o de quien sea que sale en redes sociales, vea que sale un video y demás, usualmente cuando se graban así en la casa, frente a una computadora y demás, probablemente no van a haber publicado el primer video que grabaron. Lo hicieron Sí. muchas veces hasta que les sale perfecto, ¿verdad? Ujú, Porque así ujú. esa es la ventaja. No es que estás frente a un micrófono en vivo, no estás en un debate en vivo en el cual no puedes hacer eso. Si estás haciendo un videíto, ¿verdad? Para publicar en redes sociales, lo mínimo que puedes hacer es sacar el rato y pensar, tener la anuencia de que a lo mejor lo tenés que grabar varias veces. Y entonces respirar hondo, grabarlo una vez, no sale, ok, vamos de nuevo hasta que salga lo más perfecto posible. Eso es lo mínimo. Porque ya podríamos entrar en otros detalles, ya podríamos entrar en cómo se redacta un mensaje, ¿verdad? Porque esto es en lo que yo trabajo, cómo se redacta un mensaje, cómo se marca el lenguaje, cómo identificar bien a los públicos, cómo identificar bien esos objetivos del mensaje, cómo encuadrar, ¿verdad? En una cámara, si las manos, cómo las utilizo, el lenguaje no verbal, etcétera. Y todo eso podemos entrar de lleno, pero como le digo, lo mínimo que debería hacer don Alejandro Pacheco antes de grabar un video de esos o cualquier otro diputado o cualquier otra figura política es eso. Practiquen, graben y tengan la anuencia a que a lo mejor tienen que grabarlo varias veces hasta que salga perfecto. Cuando yo vi esa publicación suya, se me vino a la mente algo que usted publica constantemente. Percepciones son realidades. En otras palabras, lo que vemos, lo que escuchamos, se transforma en una realidad para nosotros. Así es. De ahí viene el gran problema de la desinformación y de las noticias falsas, que, bueno, vamos a ver, yo lo digo en mi lenguaje, yo lo digo tragar masticado, ¿verdad? Entonces, el problema es que en el caso de los políticos, todo aquello que digan adquiere vida propia. Ya vamos a dejar a don Alejandro para no darle tanto rato, ¿verdad? Pero No, hablemos de los políticos en general. O sea, vea la vida propia que agarró ese mensaje que publicó don Alejandro, pero los políticos hablan todo el tiempo en la Asamblea Legislativa principalmente. Ok, pero pueden ser cualquiera de los tres poderes. Entonces yo le pregunto a usted, percepciones son realidades. Sobre eso, ¿qué tanto, en qué proporción, usted me puede calcular, en qué proporción los políticos mienten o los políticos omiten o los políticos hablan con imprecisiones? Híjole, Richard, es que eso es complicado, ¿verdad? O sea, dar Ujú. un porcentaje como tal, pero por supuesto que va a ser común. Vamos a ver, hay una frase muy común esta que dice, dato mata relato o dato mata mentira, ¿verdad? Ajá, Que se utiliza mucho, lo ha utilizado el oficialismo, también lo utiliza la oposición. Se utiliza en todo sí. el mundo, o sea, eso no es nuevo, no es algo que empezó a utilizarse en Costa Rica y se inició en Costa Rica, ¿verdad? No, eso es Sí. mundial. Pero dato mata relato, el dato va a matar relato en función de la verosimilitud de ese dato. Y cuando hablamos de verosimilitud, que no es lo mismo que verdad, por eso Ujú. es tan importante que las verdades necesitan ser verosímiles. No basta una verdad con que sea verdad. Necesita interlocutores, o mejor dicho, mensajeros con credibilidad. Es así. Entonces, cuando se habla de dato, mata relato. En el caso, por ejemplo, de don Rodrigo Chávez tiene un discurso, don Rodrigo Sí. Chávez tiene un discurso y tiene unos públicos, y esos públicos valoran, obviamente, muy bien a su mensajero, a su mensajero principal, que es don Rodrigo Chávez, y a otros mensajeros secundarios, principalmente doña Pilar Cisneros. Es decir, Ujú. esos son sus mensajeros mejor valorados. Entonces, para que, por ejemplo, ese discurso pueda ser deconstruido, pueda ser lastimado, mejor dicho,
por la oposición, tendrían que aparecer mensajeros muy creíbles en la oposición, ¿verdad? Y le llegarían a públicos que a lo mejor no están tan consolidados dentro del chavismo, porque eso es muy importante entender siempre. La gente tiende a generalizar, ¿verdad? Fácilmente. No, es que los chavistas, es que esto y lo otro. Pues hay chavistas de chavistas, igual que hay opositores de opositores, igual que hay liberacionistas de liberacionistas, igual que hay socialcristianos de socialcristianos. Y un montón de indecisos. Por supuesto. O sea, va a haber gente que a lo mejor es más volátil, ¿verdad? Que puede haber mucha gente en este momento, no lo tenemos medido porque las encuestas no lo miden lastimosamente, esa es una encuesta muchísimo más profunda, no sé si el gobierno lo estará haciendo, pero por ejemplo, esto de que en los chavistas van a haber gente muy chavista, ¿verdad? Que va a consumir lo que sea que diga el chavismo, y a lo mejor pueden haber otros chavistas que apoyan al señor presidente de la República, pero a lo mejor si le sale algún mensajito que le suene mejor en su oído, sobre todo de una persona o un mensajero que tenga mayor credibilidad, pues podrían tal vez verse tentados a pasarse al otro lado, ¿verdad? O a dudar de estar del lado del chavismo. Igual sucede del lado de la oposición, ¿verdad? Cuando nosotros vemos datos, por ejemplo, en las primeras encuestas del CIEP, Richard, no sé si se acuerda, don Rodrigo Chávez tenía un 79% de popularidad. Correcto. Era altísimo cuando inició su gobierno en el 2022. Agosto de 2022, si mal no recuerdo. Desde agosto de 2022 hasta ahora, vino bajando. Del 79, bajó incluso, creo que lo más bajo que tuvo fue un 51%. Luego subió a 63% en la última medición de noviembre, porque ahora falta la próxima medición del CIEP, que es, me parece que la van a sacar ahorita en abril. ¿Verdad? Porque estamos hablando del CIEP, no estamos hablando CIEP. de OPOL, no estamos hablando de una medición del CIEP. Del CIEP, exactamente. Y hay mediciones de mediciones. Por ejemplo, a mí me gusta ver los informes y me gusta ver la ficha metodológica. Claro, y así como nosotros estamos hablando de esto, va a haber gente que nos está escuchando, va a decir, yo no creo en las encuestas, ¿verdad? Yo no creo en las encuestas, yo no creo en esta, yo no creo en la otra. Y volvemos a lo mismo, dato, mato, rato, y volvemos a lo mismo principal de que lo importante son los mensajeros y la credibilidad. Va a haber gente que no va a confiar en los estudios del CIEP, a pesar de que son muy serios. ¿Por qué? Porque es gente que desconfía de la Universidad de Costa Rica a portas, ¿verdad? Entonces, confía de previo de la Universidad de Costa Rica, entonces va a decir, no, yo no voy a confiar en una encuesta que venga de la Universidad de Costa Rica, aunque esa encuesta esté perfectamente hecha, por ejemplo. O no voy a confiar en la DOPOL porque tiene un contubernio con un medio de comunicación que no me agrada, por ejemplo, ¿verdad? O no voy a confiar en la de Sid Gallup porque no me agrada el dirigente, el dueño de Sid Gallup por las cosas que dicen en redes sociales. Es que hay muchas cosas, ¿verdad? Que pueden venir y que pueden desmeritar un producto, ¿verdad? Aunque un paréntesis ahí, ¿usted ha visto que esas encuestas coinciden en algo? Coinciden en el porcentaje opositor. Ajá. Y difieren en el indeciso. Ajá. Y es ahí donde varía justamente el apoyo. Sí, pero el opositor es exactamente igual. Y coinciden mucho en el apoyo a don Rodrigo Chávez. O sea, las diferencias son pequeñas, ¿verdad? Realmente cualquier estudio que usted ve, nadie me puede venir a decir con los últimos estudios que han salido, hay que esperar los siguientes, pero nadie me puede decir que con los últimos estudios don Rodrigo Chávez no es un presidente con alto apoyo popular, que lo es, ¿verdad? Por nadie supuesto. me puede decir eso. Y creo que tiene el más alto apoyo popular históricamente para ese momento de gobierno. Sí, sí, de hecho está muy similar, si mal no recuerdo, con los apoyos de don Oscar Arias en el primero. En el segundo. De hecho, en el segundo, don Oscar Arias osciló entre un 40 y 50%. Sí, alguien podría decir que incluso Rodrigo Chávez es más alto, pero si mal no recuerdo, la mejor medición que tuvo don Oscar Arias estuvo entre un 50 y un 55%. La mejor medición. Y tuvimos a doña Laura Chanchilla ganando en primera ronda como ganó, ¿verdad? Por eso es que yo siempre, aquí podemos hacer una mezcla de muchos conceptos y podemos hablar sobre el tema de la popularidad heredable y todo eso, pero volvamos a lo que estábamos hablando sobre, sí, porque si no, este programa pierde su trecho. Nos vamos a análisis político. Pero lo que le mencionaba Richard es esto, es el tema de la credibilidad, ¿verdad? Sí. Esto es muy importante, esto es un concepto clave que hay que entenderlo todos. Credibilidad. Entonces, pero ese término de credibilidad se parece mucho a las aguas del Chavo. Perdón que le haga esa comparación. Cuando el Chavo del Ocho vendía las aguas frescas, eran de tamarindo, parecían de limón, pero sabían a Jamaica. O sea, la credibilidad no solamente tiene que ser, o sea, la verdad no tiene que ser, sino tiene que parecer verdad también.
por supuesto, que era lo que decía Maquiavelo, ¿verdad? No bastaba, había que aparentarlo, ¿verdad? Había que aparentar esa capacidad, había que aparentar ese poder. Eh, eh, sí, es lo que usted menciona, a ver, es el tema de la credibilidad, y la credibilidad está supeditada a la reputación, ¿verdad? Me preguntaban, por ejemplo, el caso de don Álvaro Ramos. Don Álvaro Ramos, esto es un buen ejemplo. Don Aquí Álvaro lo tenía Ramos, en la lista, entonces entrémosle de una vez. le podemos entrar de una vez. Don Álvaro Ramos puede ser un tipo, un académico, un liderazgo, con un currículum interesante, ¿verdad? Y demás, que no va a ser lo mismo si es candidato fuera de Liberación Nacional que dentro de Liberación Nacional, ¿verdad? Número Correcto. uno. Número dos, no va a ser lo mismo si es candidato saliendo del gobierno de Rodrigo Chávez, como salió, así no hubiera sido nunca el gobierno de Rodrigo Chávez, ¿verdad? Y Todo, son variables que se utilizan y se trabajan o se construyen para darle la imagen que le quieren dar. exactamente, exactamente. Yo lo mencionaba en círculos internos de colegas y todo. Yo les decía, ¿por qué Álvaro Ramos decide lanzarse con Liberación Nacional? ¿Por qué no lo hizo por fuera? En un contexto en el cual el 85% de la población no tiene partido político. Y en un contexto en el cual, según los estudios tanto del CIEP como el de Enfoques MP, del colega Mario Quiroz, dice que Liberación Nacional tiene un 5 o 7% de apoyos. Sí, correcto. ¿Verdad? Entonces, cuando uno ve esos porcentajes, uno dice, ¿es realmente competitivo para don Álvaro Ramos lanzarse por Liberación Nacional? ¿Realmente es un colchón suficiente? ¿Verdad? Cuando don José María Figueres, que don José María Figueres tenía, según prácticamente todos los estudios en la última campaña, más de un 60% de rechazo de valoraciones negativas, 60-62%. Constante, no fue que se creó en esa campaña, ya lo traía desde hace años. Cuando uno lo compara con don Rodrigo Chávez, por ejemplo, y uno ve la segunda ronda, y obviamente la campaña mediática que hubo de ciertos medios de comunicación, Y los claramente debates. sí, y no, pero la campaña mediática que hubo para perjudicar a don Rodrigo Chávez en segunda ronda Ah, de sí, ciertos sí. medios de Eso fue comunicación, brutal. Eso que fue fue muy brutal y fuerte, muy evidente, muy no, que fue evidente. de ciertos medios de comunicación, no vamos a Sí, generalizar, de ciertos medios de correcto, sí. comunicación. Como dos o tres. Porque los medios de comunicación hay que entenderlo, ¿verdad? Tampoco vamos a descubrir el agua tibia. Obviamente los medios de comunicación tienen líneas editoriales, y hay medios de comunicación actualmente más favorables a don Rodrigo Chávez, y hay otros medios de comunicación no favorables a Rodrigo Chávez, ¿verdad? Es Sí, decir, lo que pasa es que ahí hay un tema, una frontera muy delicada entre línea editorial y línea política, ¿verdad? A nivel de medios de bueno, comunicación. alguien podría Sí, decir de que se mezclan constantemente, ¿verdad? Porque la línea editorial, exacto. al fin y al cabo, es las influencias que existen. Y Sí, no además son también es el fronteras, son tema. membranas. Y además, Richard, es el tema también de la capacidad de resonancia, ¿verdad? Hay medios de comunicación con mayor capacidad de resonancia que otros, ¿verdad? Que tienen Correcto. mayores audiencias que otros. Pero bueno, lo que le iba a mencionar es que don José María Álvaro Figueres, Ramos. Ah, bueno. no, don Fíjate. José María Figueres, que estamos hablando de don José María Figueres con más de un 62% de rechazo, pues precisamente tenía un serio problema de credibilidad y un serio problema reputacional, ¿verdad? Correcto, Yo me correcto. acuerdo muy bien, por ejemplo, en aquella pre-campaña contra don Antonio Álvarez de Santi, que don Antonio Álvarez de Santi le gana, ¿verdad? La pre-campaña de Liberación, la campaña del 2018, pero esa convención creo que fue en el 2017, si mal no recuerdo. Aquel famoso anuncio, no sé si usted se acordará de José María Figueres, que decía, me dicen tal cosa, me dicen tal cosa, me dicen la otra, hasta tal, ¿verdad? Sí, me ¿Se acuerda? acuerdo. Y ese era un intento de don José María Figueres por lavar un poco su imagen, dicho coloquialmente, por mejorar un poco su reputación. Pero ahí había dos problemas. Uno, que en el primer anuncio lo que estaba haciendo era reforzando los adjetivos negativos que recibía. O sea, él mismo le estaba diciendo, vea, recuerden todo lo que me dicen, ahora sí, recuérdenlo, recuérdenlo. ¿Y qué hacía después? Decía, me dicen tal cosa, y después decía, pero para ver la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna manera, visite esta página web. No sé si usted se acuerda, ¿verdad? Porque en el spot completo no decía todo. Es decir, no trataba de limpiar la imagen, sino que reforzaba lo negativo, y para lo positivo había que entrar a una página web. Entonces, muchísima gente, obviamente, se quedaba con el anuncio, no se iba a meter a la página web. Entonces, más Que bien yo lo que me estaba pongo a haciendo era, pensar qué poco marketing. no, Porque claro, usted para vender en línea necesita enganchar de una vez, ¿verdad? exacto. El famoso engagement. No, es que Entonces, ahí, Richard, hay dos errores clave. Y yo lo conversaba con una colega que no estaba de acuerdo conmigo. Yo decía, ¿cómo no vas a estar de acuerdo conmigo si esto es básico de la comunicación estratégica y política? Y yo le decía, dos errores clave. Uno, reforzar lo negativo, ¿verdad? Reforzar. Usted mismo está reforzando lo negativo. Y lo segundo es que cuando estoy tratando de contrarrestar, ¿verdad? Cuando refuerzo lo negativo y estoy tratando de contrarrestarlo, lo dejo para otro espacio. O sea, entonces realmente lo que estoy haciendo es reforzando lo negativo y ahí me quedé.
Y ese es el problema. Y entonces, en la campaña del 2022, la última, claro, había mucha indecisión, ¿verdad? Don Rodrigo Chávez aparece para meterse a la segunda ronda al puro final, al puro final. Le pasa, de hecho, yo lo he dicho, coloquialmente le pasa como por la derecha a Fabricio Alvarado. Fabricio Alvarado y don Rodrigo Chávez estaban ahí compitiendo ese espacio y Rodrigo Chávez le pasa por la derecha y deja a Fabricio por fuera. decimales, fue por decimales. Creo que fueron como 30,000 votos, que eso Sí, es sí. poquísimo, ¿verdad? Para un padrón electoral de 3,5 millones. Sí. Y entonces, cuando hablamos de José María Figueres, dijo José María Figueres, en ese entonces quiso hacerlo, no le funcionó, ¿verdad? En el 2017 ni siquiera gana la convención. Ya en el 2022 es el candidato y precisamente dentro de toda esa indecisión, el colchoncito que tiene don José María Figueres le alcanza y aumenta como 100,000 votantes, un poco más de 100,000 votantes para llegar a segunda ronda, ¿verdad? Con el colchón de votantes, me refiero al colchón de voto duro, liberacionista, más un poco más de no necesariamente liberacionistas que le votan, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo vemos ahí porcentualmente, estaban muy parecidos don Rodrigo Chávez y don José María Figueres en primera ronda. Ya en segunda ronda, el gane de don Rodrigo Chávez es considerable. Y entonces, cuando vemos eso, de ahí a José María Figueres le alcanzó ese colchoncito y se mete en segunda ronda. Volvemos a Álvaro Ramos. Álvaro Ramos, sí. Pero una cosita con José María Figueres, 60% de desaprobación. Ajá. Y si le quitábamos el componente que Liberación manejaba mucho, que era tenemos equipo, tenemos estructura, tenemos gente, ¿no hubiera sido más grande la desaprobación? Si le hubiéramos quitado ese componente. Si a don José María Figueres se le quitaba en esa campaña particular la plataforma de Liberación Nacional, don José María Figueres no llega a segunda ronda. Así se lo pongo. Don José María Figueres no le hubiera alcanzado. No, de fijo. Él tenía ese colchoncito para llegar a segunda ronda. Incluso hay gente que dice que cualquiera le hubiera ganado a José María Figueres en segunda ronda. A lo mejor, ¿verdad? Cualquiera que entrase a segunda ronda contra José María Figueres le hubiera ganado. A lo mejor, ¿verdad? Podría ser. Lo que pasa es que es una falacia, ya caer en eso y no sabemos, ¿verdad? No es que el hubiera no existe. Esto no es un multiverso, no es como que podemos viajar a otro universo y decir, ok, en este universo fue Fabricio el que llegó, no fue Rodrigo Chávez a segunda ronda, vamos a ver cómo le fue, ¿verdad? Muy buena referencia de cómics, muy buena. Volvamos a Álvaro Ramos, Pero entonces, ¿por qué hago todo este contexto? Y me disculpa, Richard, porque, digamos, a mí me gusta contextualizar para poder entender, ¿verdad? El concepto. Esto es un gaje mucho de profesor, porque yo llevo 10 años dando clases y siempre hay que contextualizar, porque si no la gente se queda así como, ok, ¿por qué dijo esto? Pero entonces, don Álvaro Ramos, según los datos que tenemos, no tiene ese mismo colchón que ya con don José María Figueres, ya el colchón se había reducido, ¿verdad? De Liberación Nacional. Pero ya Álvaro Ramos no tiene el mismo colchón que tenía José María Figueres en el 2022. Es decir, ha habido una pérdida importante de votantes. De hecho, cuando uno ve las elecciones municipales, este es clave, porque en las elecciones municipales usualmente la gente que va a votar en un contexto de altísimo abstencionismo son los votantes duros de los partidos políticos. De ahí se ha beneficiado Liberación Nacional y la Unidad, ¿verdad? Sí. La gente mayoritaria que no tiene partido político no va a votar usualmente a las campañas municipales, entonces los votantes duros, los votantes de bandera, salen a votar y por eso Liberación Nacional siempre gana la mayor cantidad de alcaldías, ¿verdad? Porque aunque cada vez con menor proporción, porque ahí exacto. se les metió Natalia Díaz a calladito. A eso voy, no, totalmente de acuerdo, a eso voy. Si la tendencia se mantiene, ya las próximas elecciones, no solo presidenciales, sino municipales, ya van a haber incluso menos liberacionistas, ¿verdad? Viendo la tendencia. Entonces, de hecho, las últimas elecciones municipales con Liberación Nacional, no se decía tanto, es que Liberación Nacional ganó la mayor cantidad de alcaldes que la ganó. Perdió creo que 10 alcaldías, 11, por ahí fue, que perdió entre una elección municipal y la otra. Pero específicamente, en términos de cantidad de votantes, perdió más de 100,000 votantes. Es un golpazo durísimo para Liberación Nacional. La Unidad obtuvo básicamente la misma cantidad de votantes entre las últimas elecciones municipales y las anteriores. Liberación Nacional perdió más de 100,000 votantes. Eso significa que el colchoncito de liberacionistas se hizo más pequeño. O sea, dentro de un contexto en el cual el 85% no tiene partido político, ¿verdad? Liberación Nacional, siendo la minoría más grande, porque es muy fácil decir el partido más grande de Costa Rica, no, es que la minoría más grande en Costa Rica, y es una minoría pequeñita, ¿verdad? Viendo todo el bosque, no solo el arbolito, ¿verdad? Ese 85% que no tiene partido político, pues entonces ya tiene un colchón más pequeño. Entonces, el caso de Álvaro Ramos es este que les estoy mencionando. Es decir, a él le era suficientemente competitivo ser candidato de Liberación Nacional. Él pensó, con ese colchón de 5 o 7% me alcanza. Claro, puede ser un colchón que usted entre a una campaña electoral, ¿verdad? Que yo entre y ya tengo un 5 o 7%, digamos, que logre unificar el partido, ya tengo un 5 o 7%, lo más 10%.
Sí, pero ese 10% puede más bien restarle a la hora de buscar indecisos afuera, ¿verdad? Porque entonces cuando yo voy a buscar indecisos, yo puedo decir, sí, tengo un 10%, pero ya la reputación del partido al que represento ya me afecta, ¿verdad? Ya la credibilidad del partido político al que represento ya me afecta para ir a buscar votos nuevos. Entonces, a lo mejor era más factible ir por un partido coloquialmente llamado taxi, ¿verdad? E ir a buscar el 40% idealmente, ¿verdad? Para ganar en primera ronda o más del 40%, o bien buscar un 20-30%, empezando de casi cero, ¿verdad? De votantes, a empezar con un 5-10% de liberacionistas y que después no me alcance para llegar a un 30%, un 20%, ¿verdad? Porque ya represento, ya la credibilidad del mensajero, ya represento un partido político con mucho rechazo en la ciudadanía Le costarricense. voy a plantear un caso sobre Álvaro Ramos. Primero, esto que voy a decir es mi opinión. Para mí, Álvaro Ramos es como un bacheo en el PLN. No es una solución, sino que vino a tapar un hueco para quienes lo impulsan, ¿verdad? Pero ahora el caso es el siguiente. Álvaro Ramos, y esta es una percepción personal, no sé cómo lo visualiza usted, a nivel de mensaje y de comunicación. Sus propuestas son sumamente teóricas, que si uno trata de traerlas a la práctica, como que se derrumban un poco. Y Sí. sus argumentos se amarran justamente de aquello que el presidente critica, por ejemplo, la institucionalidad, por ejemplo, la Contraloría. Entonces, ¿qué tan estratégico es para una persona que aspira a la presidencia hacer justamente lo que no se debería hacer? Y no le estoy diciendo que lo haga, es que uno se cuestiona porque al final de cuentas, sea como sea, Liberación con Álvaro Ramos o con Gilbert Jiménez, ¿verdad? Con cualquiera de los dos que llegue, según las encuestas al día de hoy, van a hacer uso de la deuda política. Y esa deuda política sale del pan que usted compra en la mañana y el pan que yo compro en la mañana, de ese financiamiento. Entonces, ¿cómo observa usted eso, esa construcción del mensaje en su forma y de la argumentación? Bueno, Richard, aquí hay un concepto clave que ya lo mencionamos, pero siempre hay que mencionarlo constantemente, que es el tema de los públicos, ¿verdad? Es decir, siempre Ajá. hay públicos. Siempre hay públicos y el electorado no es homogéneo, jamás. O sea, no hay un electorado homogéneo. No es que todos piensen igual que don Rodrigo Chávez, ni todos piensan como la oposición. Ni tampoco dentro de los chavistas, que era lo que mencionábamos al inicio, los rodriguistas, como quieran llamarle, porque ya me reclamaron una vez en mis redes sociales de decirles chavistas, y yo dije, es que, a ver, Rodrigos en política hay muchos, ¿verdad? O sea, es más fácil Sí. decir, porque Rodrigo Chávez, famosos en Costa Rica, casi no, prácticamente no hay, ¿verdad? El más famoso es don Rodrigo Chávez, obviamente. Y entonces decirle rodriguistas, de ahí me puede decir, pero entonces de Rodrigo Arias, ¿verdad? Que es el Sí, otro sí, sí. Rodrigo. Entonces yo Los digo, seguidores chavistas, del presidente, mejor. exacto, los seguidores del presidente de la República. Y Ajá. hago la aclaración, yo no les digo chavistas por hacer lo que alguna gente tal vez hará, yo no, Exacto, eso queda hacer una clarísimo. correlación con don Hugo Chávez. Yo no estoy haciendo eso, además de que ideológicamente son muy diferentes. Eh, el tema es el tema de los públicos. Entonces, como les mencionaba, dentro de los chavistas o rodriguistas, o rodrigo chavistas, no todos esos rodrigo chavistas son iguales. Es decir, No. pueden haber diferencias importantes. Entonces, cuando yo llego, agarro el rodrigo chavismo y entonces segmento, puedo encontrar sectores diferentes. Y en la oposición Ujú. también, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Obviamente, yo le he dicho desde un inicio, porque sí, hay una electoralización de la comunicación y la gestión del gobierno. Es decir, el principal objetivo de don Rodrigo Chávez y su equipo es tener la fuerza suficiente para básicamente arrasar en las próximas elecciones, ¿verdad? Ujú. Y si logra sostener ese 50% de la población, posiblemente lo hará. Y ahí es Y donde usted lo está ve el gran mal, reto. haciendo paréntesis, ve mal esa construcción del No, mensaje. no, no. A ver, yo no la veo mal desde el punto de vista estratégico, yo la comprendo, pero no la veo ideal en términos de gobierno. En términos Mm. electorales, la veo bien, pero en términos de gobierno no. Yo lo he dicho muchas veces, y aquí es donde los Rodrigo Chavistas me van a decir anti-Chávez, ¿verdad? Después de que yo digo de que hacen muchas cosas estratégicamente bien, y yo he dicho muchas veces que la estrategia narrativa de don Rodrigo Chávez es muy clara y está muy bien hecha. Ujú, Y por algo se ha sostenido en ese 50-60% de popularidad, ¿verdad? ujú, ujú, ujú. Yo lo que he dicho idealmente es de que un gobernante debería estar orientado hacia el consenso, no hacia la confrontación. Por una sencilla razón. En un sistema democrático como el costarricense, o como prácticamente cualquier país perdón, democrático, el poder está segmentado, ¿verdad? Está dividido. Hay una división de poderes clara. Y entonces la toma de decisiones no depende solo del poder ejecutivo.
Claro, aquí voy a lo siguiente porque ya me imagino que lo está pensando. La toma de decisiones depende del consenso con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, con otros actores, etcétera. Es decir, de los La acuerdos, de la negociación. negociación y del diálogo. ¿Verdad? Entonces, Mm. es más fácil con ese consenso y con ese diálogo cumplir promesas de campaña, porque no solo dependen del Poder Ejecutivo, pero el Poder Ejecutivo tomó otro camino, muy claro, y lo tomó en función del contexto en el que estamos y de los públicos que les apoyan. Y me explico. Por supuesto que lo hace porque gran parte, y eso sí me puedo aventurar a decir, gran parte de los apoyos de don Rodrigo Chávez son apoyos de gente que está harta de la institucionalidad, que está harta del Poder Judicial, que está harta del Poder Legislativo, ¿verdad? Y los vemos en los datos. Y está harta de la política tradicional principalmente, lo podemos englobar ahí. Entonces, si el Poder Legislativo y el Poder Judicial están compuestos por políticos tradicionales, ¿verdad? Está compuesto y están ocupados por esos políticos tradicionales, naturalmente, don Rodrigo Chávez puede haber dicho, voy a orientarme a la negociación, ¿verdad? Voy a orientarme al diálogo porque no tengo mayoría en la Asamblea Legislativa y entonces necesito dialogar. Pero también él dijo, pucha, soy un presidente muy popular, tengo un 79%, vengo cayendo, sí, tengo un 60%, ya voy bajando y todo, pero donde dijo, ok, veo los datos, más de un 50% según el CIEP, no me acuerdo en qué año exactamente, 2022, 2023, más de un 50% pensaba que la Asamblea Legislativa era el principal obstáculo para el gobierno en el cumplimiento de sus promesas. Ojo ese dato es contundente. Luego, un año después decía, más de un 50% cree que los diputados legislan por su propio interés. ¿Verdad? Entonces, ya había datos clarísimos de que debe haber una correlación clarísima entre esos sectores que rechazan esa institucionalidad, ¿verdad? Que rechazan a este poder legislativo, a estos políticos tradicionales, a este poder judicial, y la gente que está apoyando a don Rodrigo Chávez. Pero es que ese es el tema del mensaje. Si Por el supuesto. presidente busca el consenso por el camino de la negociación, estaría incurriendo en el pecado que él ha señalado, que es ¿por qué yo tengo que negociar por Claro, algo que es bueno para el país? Ciudad Gobierno, claro, por ejemplo, que es el por eso ejemplo. le decía, Richard, él tenía dos opciones. Desde el punto de vista de la gestión de gobierno como tal, él pudo haber dicho, hago esto, pero a lo mejor perdía apoyos populares. ¿Verdad? A lo mejor yo hacía esto y entonces mis públicos más enconados decían, pero ¿por qué mi presidente está negociando con esos poderes? ¿Por qué está negociando con esos políticos? Es que inmediatamente uno como pueblo, como público, uno dice, Dey, si está negociando, ¿qué está entregando a cambio? Exacto. No, no, por supuesto. Pero por eso le Ajá. digo, si el contexto estuviera constituido distinto, las cosas serían muy diferentes. Carlos Alvarado no podría haber hecho eso. Por ejemplo, Carlos Alvarado, con la impopularidad que tenía, con el rechazo que tenía, no habría podido hacer eso. Con ese 20% empieza a confrontar con los poderes y más bien pierde más apoyos, porque ya tiene una falta de credibilidad de previo y además no puede jalar un porcentaje tan importante porque en ese momento no existía ese porcentaje que quisiera rechazar a esos sectores, ¿verdad? Que quisiera confrontar con esos sectores. Y además, don Carlos Alvarado no tenía desde un inicio un discurso así. Don Rodrigo Chávez sí lo traía desde campaña. Lo que Entonces era pasa es creíble que para don Rodrigo Chávez. Carlos Alvarado a veces ni siquiera tenía discurso. No, no, por supuesto. Don Carlos Alvarado se podría resumir en que se centró más en darle las llaves, dicho coloquialmente, a esos poderes. Más bien era una negociación extrema, un diálogo extremo con esos poderes. No tenía una narrativa clara y entonces él se centró, pensemos en el plan fiscal. El plan fiscal, yo lo conversaba con alguien ayer, me parece, y me acordé muy bien porque el plan fiscal es un parteaguas. Ya don Carlos Alvarado traía unos votos muy prestados, ¿verdad?, de la campaña, de cómo ganó esas elecciones. Me acuerdo muy bien que ni siquiera tuvo una luna de miel, ¿verdad? Porque ni siquiera tuvo un apoyo grande como sí lo tuvo Luis Guillermo Solís en el primer año. Además, con una correlación clara de Costa Rica en el Brasil 2014, que eso ya también es otra cosa, ¿verdad? Pero Eso don impactó Carlos, mucho. eso impactó muchísimo. Por eso le digo una correlación, no necesariamente una causalidad, pero sí una correlación. Y entonces, don Carlos Alvarado, en el contexto del plan fiscal, que es lo que consolida su impopularidad, ¿verdad? En el contexto del plan fiscal, yo me acuerdo que había un dato importantísimo, no me acuerdo si fue el CIEP o fue Circalo o fue Borges y Asociados, no me acuerdo quién lo midió, creo que fue el CIEP, que decía lo siguiente, decía que más de un 60% quería que se renegociara el plan fiscal. Los sectores que estaban definidos a favor o en contra eran pequeños. Entonces, claro, si yo agarraba a la gente con incertidumbre, agarraba a la gente en contra del plan fiscal y lo sumaba, ¿verdad? Eso no me da una buena señal. Pero don Carlos Alvarado, en vez de legitimar el plan fiscal, ¿verdad?, en vez de comunicar como tenía que comunicarlo y en vez de
hacer un ejercicio de que la gente se sintiera escuchada por don Carlos Alvarado en ese contexto, ¿qué hace? Le da las llaves a la Asamblea Legislativa, se centra en que la Asamblea Legislativa le dé luz verde y la Sala Constitucional también, el plan fiscal, hace oídos sordos de las grandes mayorías de este país, se aprueba el plan fiscal y claro, se consolida entonces una reputación, aquí volvemos al tema de la reputación, de un presidente desconectado totalmente de la gente. Me acuerdo muy bien de un dato contundente, creo que fue Borges y Asociados o fue Cisgal, uno de los dos, y me van a disculpar cualquiera si nos escuchan, ¿verdad? Porque me van a decir, no, fuimos nosotros, no, nosotros no fuimos. En el último año de gobierno de don Carlos Alvarado, un 89% de la población sentía que don Carlos Alvarado no tenía la capacidad ni el interés, una de las dos era, de resolver sus problemas. Lo que pasa es que, 89%. a ver si coincide conmigo, Carlos Alvarado tenía, con el tema del plan fiscal, su popularidad fue así. Comienza la pandemia, 6 meses después de la aprobación del plan fiscal, y su Tiene un popularidad piquito va acá, ¿verdad? y vuelve a Pero un caer, pico gigante, y vuelve a porque caer. vamos a cuidarnos todos a la casa, pronto nos Y el factor volveremos a Daniel ver. Salas, ¿verdad? Exacto, exacto, ¿verdad? Ese fue su nitro, digamos, en ese ascenso. Sí, Pero cuando ya la gente vio de que no era una semana ni un mes y no habían cambios y pasaba los meses, su popularidad ya no venía así, hizo así. O sea, se así es. precipitó, no bajó, se precipitó Así y es, no Richard. hizo nada por levantarla. No, y el efecto, Incluso, sí. no sé si usted recuerda, pero al final de su gobierno fue el hackeo de algunas instituciones Bueno, y lo de él Lopal. estaba cantando rock ahí en la asamblea en la casa presidencial Bueno, y lo de la UPAD, Richard, que lo sepultó, ¿verdad? también. O sea, fue la Porque estocada. la UPAD fue un caso en el cual yo doy clases también de comunicación de crisis, y eso también es otro tema del cual vamos a hablar. O Ujú. comunicación de riesgo en el contexto de la pandemia, sobre todo. Que tampoco fue tan bueno el gobierno de Carlos Alvarado en la gestión en términos de comunicacionales, de comunicación de riesgo, pero eso es otro tema. Comunicación de No, riesgo como tal. porque generó una crisis emocional muy fuerte. También. Pero bueno, esa burbuja, ese piquito que tuvo de subidón de popularidad, pues claro, hubo un efecto determinante de don Daniel Salas, que sí tenía una reputación importante, ¿verdad? Y además, en un contexto en el cual había tanta incertidumbre, en ese momento, digamos, dotaron de certidumbre a gran parte de la población y le dieron un espaldarazo en ese momento, pero después se vino abajo, porque fue así como subió como la espuma, esa es la mejor analogía, la mejor metáfora de la espuma, se desplomó, ¿verdad? Porque no supieron sostenerlo, porque ya de fondo, estructuralmente, no tenían una narrativa clara, no tenían una estrategia de comunicación clara en todo el ámbito de la Ujú, palabra, y ujú. ahí podemos llegar a don Rodrigo Chávez, que sí tiene una estrategia de comunicación clara, Si usted me ¿verdad? pregunta ahorita, 3 nombres de ministros, aparte de Daniel Sala, ¿verdad? Del gobierno de Carlos Alvarado, de repente me cuesta un poquito reconocerlos o recordarlos, ¿verdad? Seguro que sí, pero me va a costar. Pero si usted me pregunta sobre ministros de Rodrigo Chávez, y esto es algo que yo he escuchado mucho en redes, lo he visto, lo he escuchado en redes, a veces me meto en los live ahí de TikTok, ¿verdad? Y participo y toda la cosa. Este, hay una percepción de que el discurso del presidente ha empoderado a su gabinete. Y es ahí donde vemos en su momento a Laura Fernández, Mauricio Batalla, Paula Bogantes del MISIT, y así una cantidad de jerarcas, doña Cindy Quesada, la ministra de la Mujer, y un gran etcétera, que no voy a decir que le han copiado el estilo de discurso del presidente, porque no, o sea, Rodrigo Chávez es Rodrigo Chávez, Y no deberían, eso es importante. no debería, pero se sienten como respaldados y se ven como empoderados y confiados de poder hablar fuerte y directo, ¿o no? ¿Cómo lo ve usted? No, estoy de acuerdo, pero también es porque hay un componente de continuidad, ¿verdad? Es decir, hay un componente de intención de continuidad. Es decir, además también hay un componente obvio, que es que es más fácil recordar ahorita en este gobierno, cuando estamos durante ese gobierno, que recordar gobiernos anteriores. Es decir, más bien, si uno se pone a recordar gobiernos anteriores de cualquier partido político, va a costar recordar ministros. Presidentes sí, Ujú. ¿verdad? Porque es la figura más visible, obviamente, y la figura oficialmente con mayor poder. Sí. El caso de don Daniel Salas es porque en un contexto particular, y además de que Carlos Alvarado hacía eso, que delegaba mucho el poder en ciertas figuras, ¿verdad? Sobre todo cuando no manejaba ciertos temas, lo cual está bien, idealmente debería manejar el presidente debería manejar prácticamente todos los temas, pero sabemos que eso es imposible, ¿verdad? Entonces, Y además delegaba, Daniel Salas tenía un club de fans, ¿verdad? no, y don Daniel Salas
de ahí tuvo obviamente protagonismo por razones obvias, ¿verdad? Si no hubiese sido el gobierno de la pandemia, Daniel Salas nadie lo recordaría, no hubiera sido una figura predominante. Eso está clarísimo, por eso es tan importante el tema del contexto y el tema de los públicos y demás. Pero bueno, hablando de contexto, que por algo estaba hablando Carlos Alvarado, de don Rodrigo Chávez, precisamente en la campaña representaba la antítesis de Carlos Alvarado, ¿verdad? Sí. Es decir, ya había un caldo de cultivo de que la gente, después del gobierno de Carlos Alvarado, se sentía aún más decepcionada. Yo sé que decepcionada de la institucionalidad, y yo sé que el tema de la decepción de la institucionalidad ya lleva largo trecho, o sea, es decir, esto no es nuevo. Yo podría decir que el tema de la confrontación con la institucionalidad por parte de la gente no es producto del discurso de don Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez es una consecuencia de un contexto en el cual ya desde hace muchos años ya la gente se siente desconectada de esa institucionalidad y de esos políticos tradicionales. Es que su discurso representa o responde a la impotencia y el enojo de la gente. No, estoy totalmente de acuerdo. Y el tema, por ejemplo, de don Juan Diego Castro. Juan Diego Castro fue también un producto de ese momento, que don Juan Diego Castro no logró sostenerlo y además no era su momento. Don Juan Diego Castro y don Rodrigo Chávez son muy similares en términos discursivos, ¿verdad? O sea, son dos políticos que van confrontando directo con esa institucionalidad, con esa política tradicional. Don Rodrigo Chávez tuvo un contexto fantástico para él. Él era el candidato ideal del 2022 y por eso gana como gana y por eso es el presidente que tiene la popularidad que tiene hoy en día, ¿verdad? Sí. Y entonces, lo que le mencionaba, don Richard, que usted me mencionaba qué opinaba yo, ¿verdad? Sobre ese estilo, pues por eso le hacía el contraste, que también el discurso de Rodrigo Chávez está basado en el contraste, yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? El contraste entre Rodrigo Chávez y esa política tradicional. ¿Cuál es el contraste también entre don Rodrigo Chávez y don Carlos Alvarado? Rodrigo Chávez representa todo lo contrario, ¿verdad? O sea, don Carlos Alvarado tenía un estilo de gobierno, Rodrigo Chávez es otra cosa. Don Rodrigo Chávez ha sostenido ese estilo desde la campaña y no tiene por qué cambiarlo porque tiene una popularidad de más del 50%. Si don Rodrigo Chávez bajara de un 40%, ya ahí se encienden las alarmas, ¿verdad? Si empezara la tendencia que baja de un 40, 30, ya enciende las alarmas. Y ahí sí sería preocupante. Pero es poco probable por dos razones principales. Primero, porque yo no he visto a la institucionalidad haciendo ningún cambio. Es decir, los jerarcas del Poder Judicial siguen comunicando igual y siguen actuando básicamente igual. Han hecho algunos esfuerzos, algunas capsulitas informativas que uno ve a veces, ¿verdad? En el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, que tratan de desmitificar cosas. Estaba viendo uno del Poder Legislativo, de la Asamblea Legislativa, estaba viendo otro del Poder Judicial, que están tratando de comunicar más, ¿verdad? De denunciar más, usar más las redes sociales, pero es que la comunicación es más que eso. La comunicación es más que piecitas en redes sociales. La comunicación es la búsqueda de legitimidad y la búsqueda de legitimidad es mucho más que simplemente unos anuncios, ¿verdad? Pero esa institucionalidad tiene el cacao suficiente para hacer chocolate. Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Porque a eso voy con lo otro. La gran mayoría, y esto sí lo creo yo, porque el discurso de Rodrigo Chávez y compañía es así, la gran mayoría piensa eso mismo. Es decir, que ya no tiene segunda oportunidad la institucionalidad. Hay que cambiarla toda. Hay que reformarla toda. Y por eso es la revolución del lapicero, creo que es que dice don Rodrigo Chávez, del bolígrafo, etc. ¿verdad? Sí, la revolución pacífica que se van a tener en el 2026. Y claro, porque eso es parte de la estrategia narrativa que tienen. Es decir, sostener ese 50-60%, trasladarlo lo mejor posible tanto a su candidatura de sucesión presidencial y sus candidatos a diputados. Y entonces si llegan y llegan a esos 40 diputados, 38 diputados que quieren en la Asamblea Legislativa, pues van a terminar convocando una constituyente y cambian todo. Cambian a los magistrados, cambia toda la configuración del sistema político. Prácticamente, no toda, pero gran parte de la configuración del sistema político. Entonces sacan a la gente del Poder Judicial que está ahí, que no agrada a esos públicos, sacan a la gente del Poder Legislativo y entonces ya ahí ya no hay orientación al consenso, no es necesario, porque si ya tienen mayoría, ya tienen todos en los poderes. Pero es ahí donde estriba el discurso, porque la oposición dice, eso es un peligro, pero el proyecto de continuidad del gobierno o el presidente y sus seguidores dicen, es lo necesario. O sea, es lo necesario, es el peligro. Y es ahí donde comienzan a manejar los discursos, en esas dos canchas. Por eso yo he dicho muchas veces, Richard, y volvemos al tema de la credibilidad, que este es el concepto, creo que brilla de todo lo que estamos hablando. Correcto. Yo lo he dicho muchas veces, no solo son los temas, son los liderazgos. No solo son los mensajes, son los mensajeros determinados por el contexto y los públicos. La oposición, hablemos sobre el caso de Agenda Viva, que se anunció hace pocas horas, ¿verdad? Una agenda programática
que me dicen que son de izquierda, derecha, progresistas, conservadores y sobre todo son gente que ya jugaron en la política nacional, ¿verdad? De gente que ya fue política en Costa Rica. El tema de la credibilidad. Ok, está bien. Buena intención. Yo lo dije para un medio de comunicación que me consultara. Que cada quien valorará la reputación claro, o la claro, aceptación que tengan esos no políticos. solo bastan los temas, son los liderazgos, son los mensajeros. Exacto. Yo puedo tener una muy buena intención, una agenda programática divina, claro, de eso dependerá de cómo lo valoren ideológicamente, porque es una agenda programática con una orientación ideológica clara. ¿Verdad? La gente que no tiene una orientación ideológica hacia esa agenda le va a vomitarse cuando vea esa agenda, ¿verdad? Pero no solo es eso, son los mensajeros, son los liderazgos. ¿Quiénes representan esa agenda? ¿Por qué? Porque la personalización vino a Costa Rica desde hace bastantes años y llegó para quedarse. La primera campaña realmente personalista en Costa Rica fue en el 2014 con don Luis Guillermo Solís. Luis Guillermo Solís gana sin importar el PAC. O sea, el PAC era prácticamente irrelevante en esa campaña. Gana. Luego, Carlos Alvarado gana a pesar de ser del PAC, cuando ya había un desgaste importante del PAC. Don Rodrigo Chávez gana una campaña sin importar el partido político al que representaba, ¿verdad? Incluso don Rodrigo Chávez en conferencias de prensa, yo lo he escuchado, le tira duro, dicho coloquialmente, al Partido Progreso Social Democrático, porque sabe que el Progreso Social Democrático no tiene peso. Y sabe muy bien, viendo los datos, que no importa el partido político, son las figuras. Son los liderazgos, son los mensajeros. Entonces, en la oposición podrán decirle lo que sea. Yo de hecho subí un video en mis redes sociales sobre por qué don Rodrigo Chávez constantemente usa una táctica muy efectiva en su narrativa, que es desacreditar a sus opositores, desacreditar a los contrarios. ¿Por qué? Pero una pregunta, porque ya existe... ¿Esa desacreditación tiene bases? Claro, a eso voy. Por supuesto que tiene bases, por eso funciona. Por eso es tan importante entender el contexto y los públicos. Porque si estamos en un contexto en el cual esos políticos tradicionales están muy mal en términos reputacionales, y incluimos también ahí que estábamos hablando de Álvaro Ramos a Liberación Nacional, pues por supuesto, cuando nosotros vemos que hay una crisis reputacional en las figuras que están tratando de liderar la oposición, entonces, ¿cuál es el gran reto de la oposición? Tener liderazgos competitivos que hasta el momento no han demostrado. Ahí está el tema y está el discurso, porque voy a poner un ejemplo. Una diputada de Liberación dijo hace poquito más de un mes que el aumento del precio en el tomate y la cebolla era culpa del gobierno por no apoyar a los agricultores. Y todos sabemos que el precio del tomate y la cebolla aumentó exponencialmente por un tema propio climático. O sea, es culpa del gobierno no construir un domo como el de Wakanda en las películas de Marvel para evitar que las lluvias afectaran los terrenos y no aumentaran los precios. Eventualmente, si había algún cambio en el tema de los préstamos, era para mitigar el impacto financiero en los agricultores, pero eso no iba a cambiar el hecho de que se iba a afectar la cosecha y que los precios iban a subir. Y esa omisión, por eso yo le dije al inicio, la omisión de ese pequeño, enorme factor hace que el discurso no tenga peso, no trasciende, no pega, no empata, no inyecta nada. Sí, Richard. A ver, el discurso obviamente tiene que tener una composición de mensajes verosímiles, creíbles, ¿verdad? Pero sobre todo tiene que tener mensajeros creíbles. Eso es muy importante. Ya hay un descrédito total. Es todo. Por eso yo le he mencionado a usted, o sea, narrativas habrán. Narrativas, la oposición trata de construir narrativas constantemente y podemos discutirlas. Digamos, hay narrativas que podrían ser buenas, pero no tienen con quién hacerlas. No tienen los liderazgos para hacerlas. Pongamos el caso, por ejemplo, revisemos la oposición, revisemos ciertas figuras que son muy, o sea, que no sé si decirlo mediáticas, pero sí que constantemente se mencionan. Don Ariel Robles, por ejemplo. Don Ariel Robles tiene un discurso, digámosle que lo tiene bastante definido. Tiene claro su estilo, produce bien sus videos en términos, no estoy apoyando el mensaje, estoy diciendo que hace unos videos, unos cortos interesantes. Técnicamente los hace bien. Técnicamente están interesantes, están bien hechos, digamos, para las redes sociales y demás. Pero ¿es don Ariel Robles un liderazgo competitivo o tiene techo? Tiene techo por el partido político al que representa y también por ciertas componentes en su reputación para atraer mayorías, porque a eso hablamos. O sea, yo puedo hablar y especifiquemos, ¿verdad? Porque alguien me podría llegar, no, es un liderazgo competitivo para su sector, ¿verdad? Porque si le permite sacar más diputados, a veces también eso basta.
para algunos partidos políticos lo que quieren es sacar diputados, porque saben que no van a ganar las elecciones presidenciales. Entonces, les basta para tener una base que les permita sacar diputados. Hay que pensar también, por ejemplo, hago la pregunta, ¿el PAC le interesará las elecciones presidenciales o doña Claudia Dobles? Y habrá que esperar, irá, si es que doña Claudia Dobles gana, que posiblemente sí sea la candidata del PAC, pero doña Claudia Dobles irá con doble postulación o no, me pregunto yo, número uno. Número dos, las figuras que están impulsando su candidatura terminarán siendo candidaturas de diputación. ¿Cuántos diputados irá a sacar el PAC? ¿Verdad? Porque el PAC a lo mejor puede llegar y decir, no vamos a ir por la elección presidencial, pero vamos a ir por los suficientes votos para sacar diputados. A ver si les alcanza, porque en la última ni siquiera sacaron diputados. Y entonces... Ellos sí la tienen dura, la tienen muy dura. La tienen durísima. Yo le he dicho muchas veces, el PAC no necesariamente está muerto, pero está en cuidados intensivos desde hace años. Con pronóstico de desahucio. Y volvemos al tema de la credibilidad y la reputación, de una crisis reputacional muy fuerte, ¿verdad? Es decir, es difícil. Y cuando vemos los datos, por ejemplo, creo que en el último estudio del CIEP, noviembre, pero igual, noviembre no está tan lejos, vamos a esperar el siguiente, 0,5% tenían de apoyo. Nueva República estaba igual, 0,5%. Creo que el Frente Amplio tenía un 1%. De hecho, aquí tengo los datos. Vea, por ejemplo, lo voy a buscar. Por ejemplo, Nueva República y el PAC tenían 0,15%, corrijo, menos aún, 0,15%. Frente Amplio tenía un 1,2%, igual que el PLP. Ahora el PLP debe tener menos, ¿verdad? Con la crisis que tuvieron también. Y Progreso Social Democrático 4,2%, el PUS 2,1% y el PLN en noviembre 5,1%. Ahora Enfoques MP sacó ese estudio que me parece que Liberación estaba, creo que aquí lo tengo abierto, estaba creo que en 7%. Bueno, ahorita lo busco para no quedarnos en estas. Pero era lo que le mencionaba, es el tema de la credibilidad, es el tema de la reputación, ¿verdad? Es decir, al final eso es lo que determina. Y entonces, volviendo a lo que mencionábamos sobre los videos en redes sociales y demás, y sobre los oradores, el orador tiene que saber identificar sus debilidades, obviamente, para tratar de minimizarlas al máximo, pero sobre todo tiene que identificar sus virtudes para potenciarlas. Y tiene que saber cuáles son sus públicos y cuáles son sus temas, ¿verdad? Es decir, con cuáles públicos yo conecto mejor, cuáles públicos me van a creer más a mí. No tengo que hacer malabares en términos de que tengo que comunicarme de cierta manera o que tengo que empezar a hacer este gesto, ¿verdad? Que yo lo detesto, que es totalmente falso, o este gesto que también lo odio. Yo odio esto porque nadie utiliza, exacto, o así, nadie utiliza las manos así naturalmente y eso más bien es contraproducente porque piensan que así es como tiene que tener las manos un orador. Y entonces es contraproducente porque al final, ¿qué es lo más importante para un orador? Credibilidad, pero también es generar autenticidad porque la autenticidad está determinada por la credibilidad o viceversa. ¿Verdad? Es decir, si yo veo a un orador y me gusta lo que escucho y también lo siento auténtico, pues me va a generar confianza. Pero si yo veo un tipo o una tipa y me genera me da sensación de falsedad, a lo mejor no voy a confiar en esa persona porque siento que me está hablando de manera precisamente falsa. ¿Verdad? Y sobre eso entonces, ¿cuál es su, como para ir cerrando, porque se nos fue una hora? Podemos seguir, si usted quiere seguir, yo tengo tiempo. No, yo también. Pero vamos a ver, ¿cuál es su valoración bajo ese entendido? ¿Ok? ¿Cuál es su valoración sobre la negativa de Álvaro Ramos de ir a los debates o las entrevistas en OPA y en Trivisión? Porque efectivamente, y creo que estamos claros, los debates son los que determinan la intención de voto. Uno ve directamente el desenvolvimiento de su candidato y se convence o se decepciona. Bueno, depende del proceso electoral, Richard, porque en una convención podemos partir de la hipótesis así de sencillo de que don Álvaro Ramos cree que ya tiene los votos ganados dentro del liberacionismo y no necesita ir a debates a nada, porque ya tiene las estructuras listas, ya tiene ese voto duro que le va a votar. Eso es lo que él cree. Mientras entonces está haciendo así a la situación con Gilbert. Por eso es que se ha dicho de que creo que hubo una declaración, la voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente, que decía don Álvaro Ramos de que deberían ir liberacionistas a votar, no gente de afuera. Básicamente fue lo que dijo, ¿verdad? Entonces, bajo esa lógica, don Gilbert Jiménez sabe o sabrá, esperemos que sepa al menos porque es lo mínimo, sabe que gran parte de su intención de voto en las mediciones no necesariamente son liberacionistas, gran parte deben ser de gente que iría a la convención a votar por él, porque no vamos a tapar el sol con un dedo. Sabemos muy bien que el apoyo, mucho del apoyo que dicen en estudios a don Gilbert Jiménez es apoyo de Rodrigo Chavistas, que lo ven ya a don Gilbert Jiménez como un liderazgo no competitivo, ¿verdad?
de que llegaría a las elecciones a terminar de enterrar a Liberación Nacional, porque obviamente los Rodrigo Chavistas no quieren a Liberación Nacional, como gran parte de la población de Costa Rica. De hecho, se ¿Verdad? parte Entonces, del hecho, porque esto es claro, o sea, se parte del hecho que Liberación Nacional en este momento, ¿verdad? Para los seguidores del gobierno, es claro que Liberación Nacional, y yo creo que hasta para el mismo Liberación, lo ha dicho Álvarez de Santi, no lo digo yo, está sí, claro cierto. que no van a llegar a la presidencia, eso está claro, están compitiendo por cantidad de diputados, punto. Y don Y que Antonio, con Álvaro podrían ganar más y que con Gilbert menos. Eso y don sería... Antonio, sí, Richard, y don Antonio Álvarez de Santi dijo también de que primero que tienen esa dificultad, que está difícil que Liberación Nacional gane las elecciones, y además la otra es que necesitarían una alianza, y que él mismo dijo de que está difícil que haya partidos políticos que quieran hacer una alianza con Liberación Nacional, porque ya es una marca desacreditada. Eso estamos claros. Sí, Entonces, sí. don Álvaro Ramos está partiendo la premisa de que de afuera no le van a votar, que le va a votar solo el liberacionismo, que necesita desmovilizar a esos potenciales votantes que vengan de afuera, que voten por don Gilbert Jiménez, ojo, o sea, que no lleguen, por eso los anuncios estos de que hay que hacer la adhesión, ¿verdad? Y todo eso, que ha sido toda la vida, las convenciones de liberación, bueno, yo no he votado en ninguna, pero sí, porque yo nunca he sido liberacionista, Dios guarde, pero siempre ha sido esto de no, y yo le digo con todo respeto, es que si Sí, sí, habláramos sí, de sí. Liberación Nacional, de cuando era realmente un partido definido ideológicamente, las grandes reformas hace muchos años, tal vez yo consideraría apoyarlos, pero es que Liberación Nacional hoy en día tiene que recuperar la confianza de prácticamente toda la población, ¿verdad? No solo de los liberacionistas que se les han ido, que han dejado de ser liberacionistas, deberían recuperar la confianza de todos, por algo tiene la valoración que tiene. Esto no es porque a la gente, a la mayoría de gente dijo, no, mira, ya no me gusta Liberación porque ya me cansé. No, es porque han generado suficientes elementos para que la gente se sienta muy descontenta con ese partido. Y Yo por eso yo digo, comparto completamente y por eso su yo digo, desarrollo. Richard, que yo no milito en ningún partido, porque genuinamente yo no creo en ningún partido político. Ningún partido político me ha generado así la sensación de decir, ok, este sí me representa realmente. ¿Verdad? Mm. Es así. Me encanta la Pero, política, he asesorado a la izquierda, he asesorado a la derecha, he asesorado a conservadores, progresistas y siempre he asesorado de la manera más profesional porque a mí lo que me encanta es la comunicación política. ¿Ok? Eso es lo que a mí me encanta, pero yo no me caso con ningún partido político. y ese es el perfil de la gente, del 85% de la gente que no cree en partidos políticos. Se van más ahorita por la propuesta, por la idea y por lo convincente de esa idea. Y por la figura, sobre todo, por la Correcto, y persona que el tiene mensajero. esa idea. Porque ya don Rodrigo Chávez, volviendo a don Rodrigo Chávez es el gobierno. Don Rodrigo Chávez es la figura. Don Rodrigo Chávez representa la propuesta y el proyecto político. Por eso ahí es donde está el reto para la continuidad, porque la continuidad, obviamente, el candidato o candidata sucesora no tiene por qué copiar, y lo mencionamos al inicio, no tiene por qué copiar el estilo de don Rodrigo Chávez. No tiene. ¿Por qué? Porque entonces podría generar más bien eso que mencionábamos de falsedad. Podría verse acartonado o acartonada, ¿verdad? La candidatura. Pero sí va a representar naturalmente la continuidad de ese proyecto. Tiene que representar el apoyo de don Rodrigo Chávez, tiene que representar la continuidad de sus ideas y de su propuesta y ese relato, esa narrativa, ¿verdad? Que tienen clarísima de gobierno, de seguir en esa narrativa de conectar con esos públicos que se sienten totalmente desconectados de esa institucionalidad y esa reforma de cambiar todo, ¿verdad? Entonces, mencionábamos a Liberación Nacional y volvemos al tema de Álvaro Ramos y don Gilbert Jiménez. Entonces, don Gilbert Jiménez sabe que su potencial, su fuerza, está en votantes casi que de afuera. A don Álvaro Ramos lo que necesita es de movilizar a esos votantes porque don Álvaro Ramos debe estar confiando de que ciertos apoyos y ciertas estructuras, las mayoritarias dentro de Liberación Nacional, dentro de ese voto duro, ya le están apoyando. Entonces, él gana, él cree que va a ganar la convención, ya lo veremos, si realmente nos llegan esos potenciales votantes a don Gilbert Jiménez de afuera, de que lleguen a la convención. Es decir, si vota, dicho coloquialmente, si vota poca gente o la gente que usualmente votó en las elecciones, el mismo número de gente, pongámosle, de las últimas elecciones municipales, donde Liberación Nacional ya perdió más de 100,000 votantes, en comparación con las elecciones municipales anteriores, pues Sin contar los lo normal. alcaldes que perdió después, ¿verdad? Exacto. Entonces, si partimos de esa premisa, de ahí, don Álvaro Ramos esperaría que ganara, si llega nada más el liberacionismo puro y duro. Pero si aparecen más votantes y si el Rodrigo Chavismo realmente se inmiscuye, dicho coloquialmente, ¿verdad? En esa convención, pues se podría esperar, porque el chavismo no se puede medir en la manifestación como una muestra, ¿verdad? De la manifestación, porque claramente sabemos que no todas las personas van a marchas, número uno, no todo el mundo confía en las marchas,
Número dos, yo confío más en los estudios de opinión representativos, ¿verdad? Que en una marcha, porque, o sea, digamos, años en los cuales menos gente cada vez cree más en las marchas, además era un día laboral, etcétera, ¿verdad? Y entonces, si realmente llega una parte importante del Rodrigo Chavismo a la Convención de Liberación, pues esperaría que don Gilbert Jiménez gane, ¿verdad? Que gane esa convención y el Rodrigo Chavismo logre lo que quería, que era que Liberación Nacional tenga un candidato que la cúpula de Liberación Nacional no quiere, ¿verdad? Y que no sea un candidato lo suficientemente competitivo porque, evidentemente, a menos que el Rodrigo Chavismo se equivoque y ponga una candidatura anticompetitiva, que lo veo difícil, ¿verdad? Que está difícil que don Gilbert Jiménez, siendo candidato, logre ser competitivo frente a el Rodrigo Chavismo y la candidatura que tengan. Ok, entonces, ahora sí para ir cerrando, porque si no la gente va a decir cuando vea, wow, el tiempo, ¿verdad? Pero está sumamente interesante, está sumamente interesante. ¿Qué pasa cuando el político en su discurso no miente, sino omite información? ¿Qué genera eso? Vamos a ver, ¿qué pasa? Estoy aquí jugando con la luz porque creo que sí me veo oscuro, ¿verdad? ¿Todo bien? Cuando se aleja un poquito, se pone oscuro, pero yo sé que es un tema de empatía por la quemada que yo me pegué en la marcha, entonces No, se es lo que aquí me veo agradezco. como blanco rojizo, pero bueno, para que la gente lo sepa, es porque tengo la luz aquí, el contraluz. La Sí, luz que sí, está sí. pegando y hace como una cueva aquí adentro, ¿verdad? De la luz que pega allá atrás. Y entonces como que la luz y la cámara, yo tengo bastantes luces aquí, pero como que la cámara no es lo suficientemente sensible. Ve, ahí está. Usted tranquilo, No, yo usted estoy tranquilo, nada tranquilo. más una aclaración. Como buen comunicador, bueno, Sí. a Yo me general. veo como de plástico y parezco un mapa, porque aquí tengo aquí todos los surcos de la pelada de la piel. Pero bueno, sí, así es. Esto es importante en oratoria, Richard. ¿Para qué ocultar problemas técnicos o problemas de una quemada, lo que fuese? ¿Para qué lo vamos a ocultar? Si eso es natural, eso es totalmente humano. ¿Para qué ocultarlo? Es una La comunicación. naturalidad, es la Exacto, la naturalidad. comunicación necesita más naturalidad y menos acartonamiento. Y yo cada vez que veo políticos, por eso yo hablaba lo de esto y hablaba lo de Sí. esto. Cuando yo veo a liderazgos políticos haciendo esto y haciendo esto, yo ya me doy cuenta que tienen un énfasis en verse acartonados y lo aprendieron en alguna parte, en algún opinólogo que escucharon por ahí, algún videito de TikTok y dijeron, esto es lo que hay que hacer y más bien se equivocan, porque si no tienen Ahorita claro hacen los el conceptos, corazoncito. ahorita empiezan a hacer un montón de tonteras. Pero bueno, el tema, ¿qué era lo que me había preguntado Richard? Perdón, porque si no Sí, vuelvo a la credibilidad. a mí lo que me aturde, porque es la palabra correcta, ¿verdad? Es cuando escucho a un político diciendo algo, omitiendo detalles importantes que incluso le pegan los tobillos a su idea. Ah, eso es muy importante, claro. Cuando nosotros vivíamos en una época muy distinta, bueno, yo estaba muy carajillo, no había nacido todavía, y en la cual no existía, bueno, yo creo que ambos, ¿verdad? Yo no sé cuál es su edad, yo es que a lo mejor me veo más joven de lo que soy, pero no soy tan joven, soy bastante viejo. Bueno, diga de una vez cuántos años tiene. ¿Cuántos años cree usted que tengo, Richard? De ahí, no sé, 38, Usted podrá andar por ahí, usted tendrá 39. de O, 42. ve, casi la pego, yo tengo 37, por ejemplo. Ve, Ah, entonces bueno, está bien. somos de la misma generación, a eso me refería. Y Correcto. entonces, como somos de la misma generación, de ahí podemos decir que cuando éramos carajillos y no existían las redes sociales, porque como buenos Ujú. millennials no vivimos por dicha, yo siempre digo que por dicha, porque vivimos los dos mundos, no vivimos las Sí. redes sociales, pues mucho del discurso político pasaba por medios de comunicación como periódicos, ¿verdad? Pasaba por algunas capsulitas televisivas, pero no pasaba por redes sociales. No existía el contraste en tiempo real de las verdades y las mentiras, Y ¿verdad? No los había, pósters pegados en la calle. ni nos podíamos meter a Google y contrastar a lo que estaba diciendo. Entonces, o le Sí, creía al político o no le creía, ¿verdad? correcto. O al orador le creíamos o no le creíamos. Entonces, hoy en día no tiene ningún sentido hacer eso. No tiene ningún sentido, es contraproducente que alguien llegue y omita información. Lo que puede hacer es encuadrarla distinto, ¿verdad? Puede darle un enfoque distinto, que es muy distinto a mentir, ¿verdad? Yo Sí. le puedo dar un enfoque a información que tiene capacidad de darle un enfoque distinto, pero yo no debería mentir porque es contraproducente. ¿Quién me va a creer? Después nada más me lo contrastan ahí y listo, ¿verdad? Y entonces, a eso me refiero. Es decir, yo nunca le he recomendado a ningún político que haya asesorado, política que haya asesorado, que mientan. No Sí. solo por un tema ético, porque no debería hacerse, sino porque estratégicamente es contraproducente por lo que le menciono. Y se Y cae entonces, solo. y se cae solo, exactamente. Entonces, el discurso, obviamente, tiene que ser
verdadero, pero también lo que le mencionaba, y retomamos el concepto del inicio, del tema de la verosimilitud. Y la verosimilitud depende mucho, no solo de mi credibilidad como orador o como mensajero, mi reputación, sino también en función de los públicos. Y a eso podemos entrar en temas de sesgos cognitivos, podemos entrar en cómo la gente capta o razona la información que recibe, ¿verdad? Uh-huh. Y eso es muy importante entenderlo, porque cuando nosotros leemos, y yo sé que ya se nos extendió el programa, yo podría seguir aquí de verdad, de todo corazón, porque esta conversación me ha encantado, siempre me encanta hablar sobre estos temas, y le agradezco mucho por el espacio. Cuando nosotros, que nos están escuchando, métanse a Google y pongan sesgos cognitivos. Entre más sepamos sobre sesgos cognitivos, más fácil vamos a hacer un esfuerzo por no caer en ellos, pero constantemente caemos porque involuntariamente nuestro cerebro lo hace, porque son parte de nuestro cerebro. Por ejemplo, disonancia cognitiva. Pongo un ejemplo. La disonancia cognitiva plantea que cuando hay dos ideas disonantes, ¿verdad? Dos ideas disonantes, es decir, una idea muy distinta a la otra, conflictuando en nuestro cerebro, si nuestro sistema de creencias y valores es muy fuerte, el famoso conflicto interno. El conflicto interno. La idea que va a ganar en esa disonancia cognitiva, si tenemos un sistema de creencias y valores fuerte, es la idea que va a estar precisamente siendo coherente con nuestro sistema de creencias y valores. Correcto. Por eso es tan importante. Y cuando hablamos de creencias y valores, no solo estamos hablando de creencias religiosas, estamos hablando de todas las creencias, todas las nociones que nosotros tenemos sobre la realidad y sobre el mundo que nos rodea. Igual que todo lo que creemos que es bueno y malo. Todo, exactamente. Y los valores que nos enseñaron y que defendemos y demás, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el valor de la empatía no es un valor universal, no todos tienen el valor de la empatía y además tiene mucho que ver con un componente ideológico que podemos entrar después. Pero lo que le menciono es que la disonancia cognitiva, por eso es tan importante que en el discurso tener claro cuál es el sistema de creencias y valores de nuestros públicos, ¿verdad? Si nosotros conectamos con el sistema de creencias y valores de nuestros públicos, es más posible que sea efectivo el mensaje, así no conectamos con ese sistema de creencias y valores. Por eso las campañas electorales no llegan a educar a los electores. Y hay gente que piensa que va a llegar a educar a los electores y que yo en una campaña voy a educar a un elector. No, yo en una campaña tengo que saber cuáles son mis públicos y conectar con esos públicos, porque la gente, dicho coloquialmente, quiere escuchar lo que ya cree. Ya quiere escuchar sus predisposiciones. Por eso es tan importante entender el tema, por eso yo insisto una y otra vez en cualquier programa que me invitan el tema del contexto, los públicos y los liderazgos. Porque si yo entiendo el contexto en el que estoy y sé cuáles son mis públicos, los públicos más afines que puedo tener yo en un discurso, pues más fácil voy a conectar con ellos. Don Rodrigo Chávez tiene claro eso. Don Rodrigo Chávez no se está dirigiendo a sus opositores, porque sus opositores, posiblemente la gran mayoría, tienen además un sistema de creencias y valores distinto al de él. Y distinto al de su estrategia narrativa y su discurso. Puede ser. Por eso. Entonces, ¿cuál es el éxito de don Rodrigo Chávez volviendo? Que don Rodrigo Chávez tiene un contexto muy favorable de más de un 50% de la población que está de acuerdo con esa narrativa porque ya tiene una predisposición que trae desde hace ya rato en contra de esa política tradicional y en contra de esos políticos tradicionales del Poder Judicial, Poder Legislativo. Y por algo el Poder Legislativo viene con una nota tan baja constantemente. Y por algo los partidos políticos vienen con una nota baja constantemente. Y además también se suma la coyuntura más cercana que tuvimos, que es un presidente súper impopular que salió en el 2022, que era don Carlos Alvarado, que ya había tenido una desconexión total con la gente. Y entonces ya había un caldo de cultivo para que quisieran un liderazgo distinto, que fuera en contra de esa política tradicional que les abandonó durante el gobierno de Carlos Alvarado, durante gobiernos anteriores. Y también el descrédito, ¿verdad?, que ya lleva bastantes años y por algo ni siquiera ganan las elecciones, de Liberación Nacional y de la Unidad. Aunque dicen los japoneses que aceptar es fácil y mantener es difícil, ¿verdad? Eso dice un dicho japonés. Entonces, digamos, bajo esa premisa, el presidente Chávez llega al poder en ese contexto favorable, utilizando todos estos elementos que usted dice, pero se mantuvo porque sabe comunicar muy bien, más allá de las políticas, sabe comunicar muy bien su mensaje, como se dice, sabe a quién se dirige, como se dice, sabe en el entorno en el que se desenvuelve. Yo le tengo una última pregunta. Dígame. Bueno, dos en realidad. Una depende de la otra. Yo tengo tiempo, adelante. Una depende de la otra. ¿Usted vio la entrevista del fiscal en CNN? No, no la he visto. No he tenido tiempo todavía de verla, pero me imagino lo que habrá dicho. Entonces, omitamos la entrevista del fiscal y digamos una cosa. De lo poco que habla el fiscal en medios nacionales, ¿cómo evalúa, fiscal general Carlos Díaz, cómo evalúa su comunicación?
usualmente, y vamos a hacer una generalización aquí, sobre todo porque, como le digo, no he visto todavía la entrevista, pero sí he escuchado algunas declaraciones de don Carlos Díaz y me imagino que no dijo nada distinto, me imagino. Entonces preferiría No. no abordar propiamente la entrevista, sino hablar sobre cierto discurso que viene de la institucionalidad, sobre todo del Poder Judicial, ¿verdad? Sí. Este discurso de la defensa de la institucionalidad, que yo estoy de acuerdo con la premisa que la institucionalidad hay que defenderla, el discurso de la institucionalidad necesita que la gente quiera genuinamente defender la institucionalidad. Es decir, yo no puedo dar una premisa y ya esperar que la gente simplemente la consuma y la crea. Por eso hablábamos sobre el tema de las predisposiciones, las creencias, los contextos y demás. ¿Qué tiene que hacer el Poder Judicial? Pues primero, tener claramente su estrategia. Y cuando hablamos de estrategia de comunicación, no solo hablamos de discurso, hablamos de tangibles también, ¿verdad? Es decir, de obras, de acciones que realmente hagan que la gente crea de nuevo. Y entonces el Poder Judicial no puede simplemente en el discurso decir hay que defender la institucionalidad y la democracia, que también lo hace ciertos políticos tradicionales decir eso. Primero tienen que encontrar la raíz del problema. La raíz del problema es una crisis reputacional y de credibilidad. Es decir, si la gente ya no cree en el emisor, ¿verdad? Eso es muy importante, en el mensajero, de buenas a primeras, porque creen que que a ese mensajero va a bastar con que diga defendamos la institucionalidad. O la misma institución, ¿verdad? No hablemos solo de las figuras, hablemos de la institución como tal. Si ya la gente cree que existe una impunidad muy grande en el Poder Judicial, obviamente, esto parece sentido común, el Poder Judicial debería hacer reformas importantes para reducir la impunidad, ¿cierto? Y también encontrar mensajeros con alta credibilidad para irle levantando la imagen al Poder Judicial. Es que pareciera obvio esto, ¿verdad? Es decir, no pueden seguir las mismas figuras que ya tienen una crisis de reputacional diciendo una cosa cuando la gente no les quiere escuchar, o bien el Poder Judicial diciendo, no, es que hay que defender el ordenamiento jurídico y el ordenamiento jurídico dice esto. No, es que el ordenamiento jurídico también se tiene que legitimar. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Son dos cosas, y yo sé que los abogados usualmente piensan que son lo mismo porque en el discurso jurídico suelen ser lo mismo, pero aquí estamos hablando de legitimidad social, ¿verdad? Por ejemplo, nada basta, yo lo mencionaba con el tema de don Carlos Alvarado. Carlos Alvarado, cuando le pone la banda presidencial, sí, legalmente es el presidente, pero tiene que aumentar su legitimidad. Si está entrando con votos prestados y además en su primera medición, que creo que fue el CIEP, que tenía una popularidad baja, ¿de qué tiene que hacer? Tiene que, dicho coloquialmente, ganarse a la gente. Que la gente no necesariamente le aplauda como presidente de la República, pero sí que le respeten su investidura, que piensen que es el presidente de la República, que le respeten como presidente de la República. Y eso le toca, esa búsqueda de legitimidad al mismo presidente y a su gobierno. Es que esa legitimidad es la credibilidad, la confianza y la identificación con aquello que es legal. Sí, claro. No, con aquello que es legal, y entonces yo confío en que a lo mejor yo no voté por esta persona, ¿verdad? Pero le voy a respetar su mandato porque ganó fair and square, ¿verdad? Diría en inglés. O sea, ganó justamente, legalmente ahí en las elecciones. Entonces voy a respetar su mandato, ¿verdad? Ese es el tema de la legitimidad. Y no lo veamos tanto en términos electorales, ¿verdad? Pensemos en instituciones que no necesariamente están tan permeadas por lo electoral, a pesar de que sí hay una elección. Por ejemplo, los magistrados son electos en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y la Asamblea Legislativa se electa con una campaña electoral. Y ya podemos entrar a ese tema también, ¿verdad? El tema de las listas cerradas, el tema de la legitimidad en la toma de decisiones, ¿verdad? Si sería diferente si fueran listas abiertas, entonces yo voto por un diputado, directamente digo, ok, yo sé que este diputado va a votar por este magistrado. Entonces ya hay una línea clara de accountability, ¿verdad? De rendición de cuentas de ese voto que yo di en las elecciones democráticamente. Pero lo mínimo que debería ser una institución como el poder, bueno, un poder como el judicial y un poder como el legislativo, es legitimarse constantemente. Es decir, que la gente al menos respete tu existencia y el hecho de que estás haciendo un esfuerzo por trabajar para las grandes mayorías o para toda la población. Y entonces el Poder Judicial en ese discurso de defensa de la institucionalidad primero debería ser los jerarcas, don Orlando Aguirre, que siguen ese telele, lo he dicho con todo respeto, ¿verdad? En ese telele de que hay que respetar el ordenamiento jurídico y todo, no, pero es que, como dicen coloquialmente, el respeto se gana. Si la gente ya se siente totalmente desconectada de ese ordenamiento jurídico, y a eso vamos con la revolución del lapicero, ¿verdad? Que quiere el Rodrigo Chavismo, es decir, cambiar todo. ¿Verdad? Es que ya ni siquiera les gusta eso porque con justa razón se sienten como se sienten, porque el Poder Judicial y el Poder Legislativo se ha olvidado durante años de legitimarse, ¿verdad? Se durmieron en los laureles,
se diría coloquialmente, y estuvieron ahí tranquilos cuando ya habían indicios desde hace años de que esa institucionalidad tenía que buscar la manera de legitimarse y que la gente realmente se sintiera representada, porque al final es eso, es un tema de representatividad. Si yo no me siento representado, por ejemplo, por los integrantes, los 57 diputados de la Asamblea Legislativa que fueron electos por listas cerradas, de ahí, ¿cómo esperan después que se les valore positivamente? ¿Verdad? Y además de que no se les percibe que estén haciendo proyectos políticos, hablemos de los estudios, ¿verdad? No estoy hablando por mí, hablemos de los estudios, cuando más de un 50% decía que los legisladores legislaban por su propio interés, o que más de un 50% creía de que eran el principal obstáculo de la Asamblea Legislativa para el cumplimiento de las promesas del gobierno, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esos datos, claramente ahí está el reto. O sea, el reto no es simplemente confrontar o tratar de hacer un discurso distinto al de don Rodrigo Chávez, que el discurso de don Rodrigo Chávez tiene asidero en un gran porcentaje de la población costarricense por todo lo que hemos mencionado durante toda esta conversación. Es que esa institucionalidad, esa misma oposición, esos mismos políticos tradicionales, a un ejercicio importantísimo de autocrítica, digan, ¿por qué será que nos están valorando como nos están valorando? ¿No será que primero, antes que simplemente confrontar con un presidente que está diciendo algo que no nos gusta, deberíamos hacer un esfuerzo por ganarnos la confianza de la gente? Otra vez, de las grandes mayorías de este país. O hacer un mea culpa. Primero. No, y públicamente se puede hacer, porque los políticos, y yo que llevo años en esto de la consultoría y la asesoría, viera cómo cuesta. Yo una vez me acuerdo en una campaña que terminé renunciando a esa campaña porque realmente no querían comunicar estratégicamente, ¿verdad? Les dije eso, ustedes tienen una crisis importante el partido, tienen una crisis reputacional importante. Ustedes, la manera más disruptiva que ustedes pueden hacer, porque no les queda de otra, es hacer un ejercicio de autocrítica público, en el cual ustedes realmente para que la gente realmente piense que ustedes están conscientes de que lo han hecho mal y que lo hicieron muy mal y que están haciendo, como usted dice, Richard, un mea culpa, ¿verdad? Un ejercicio de autocrítica. ¿Para qué? Porque lo primero hay que hacer es recuperar la confianza. Uno no puede seguir haciendo lo mismo, haciendo mensajes, el mensajito de campaña, el mensajito político, cuando tenés ya una crisis de credibilidad y de reputación. Por eso el concepto de la credibilidad es tan importante. Si yo pierdo la credibilidad, yo no puedo seguir haciendo lo mismo pensando que la gente se le va a olvidar porque yo ya no tengo credibilidad. Caso de José María Figueres, por ejemplo, con más de ese 60% de rechazo. Si yo no he reducido ese más de 60% de rechazo, no puedo pretender que después voy a ganar una elección nacional caminando. Si Liberación Nacional no ha hecho un ejercicio de autocrítica y no resuelve por qué ha perdido la cantidad de votantes que ha perdido y ahora son la minoría más grande y una minoría más pequeña que la que eran antes, ¿cómo pretenden ser un partido político competitivo ante todo el electorado, la mayoría del electorado? ¿Cómo pretenden ganar elecciones presidenciales? Si yo no entiendo por qué la gente se siente como se siente, por qué la gente no tiene partido político, porque ya no confía en partidos políticos, ¿verdad? Porque está eligiendo a figuras y no partidos políticos, entonces, ¿cómo pretenden después levantarle la bandera a un partido político que ya no tiene credibilidad y pretender que con eso basta? ¿Verdad? Que con eso basta, que es un gran partido. Yo creo que es como si usted me fallara en algo, o mejor, yo le fallo en algo a usted, más bien, ¿ok? Para no ponerlo de malo. Yo le fallo en algo a usted y a usted eso lo enoja, lo hace sentir mal, más que una disculpa, lo que usted quiere es que yo reconozca cuál fue mi error. Y después de eso, reconstruir la confianza. Porque una disculpa, yo me puedo disculpar por disculparme y ya, o sea, perdón, ¿verdad? Y seguir haciendo lo mismo. Creo que en comunicación está justamente el factor de saber reconocer y hacer como, no un borrón y cuenta nueva, pero un nuevo inicio en esa relación entre la institucionalidad y el pueblo. Me encanta esa analogía porque la he utilizado antes y me encanta. Más bien, muchas gracias, Richard, por esa analogía porque me parece fantástica. Una buena disculpa parte primero porque la otra persona con la cual me estoy disculpando perciba que yo me arrepiento de lo que hice, ¿verdad? Porque de lo contrario lo voy a volver a hacer. Un buen perdón tiene que tener un preámbulo, ya sea lingüístico o simbólico, ¿verdad? Es decir, que la gente realmente sienta que me repetí. O sea, es como que yo le pego a alguien y nada más, perdón, y me voy, ¿verdad? No, la persona tiene que sentir de que yo realmente siento, perdón por la expresión, que la cagué, ¿verdad? Y entonces, si la cagué, tiene que entender que la cagué, ¿verdad? Tiene que verme con remordimiento por lo que hice, mínimo.
como mínimo. Entonces, es un tema de credibilidad y es un tema de verosimilitud. No es simplemente hablar por hablar. Y eso es una buena analogía, porque muchas veces vemos liderazgos de partidos políticos que tienen una credibilidad bajísima hablando como si fueran parte de un partido político fantástico, ¿verdad? Un partido político que tiene un apoyo mayoritario. Muchas veces pasa eso en Liberación Nacional, que pareciera que viven en una burbuja, y eso pasa en casi todos los partidos políticos, ¿verdad? Es que no han renunciado. Viven en cámaras de eco. Viven en cámaras de eco. Ego y soberbia. Cámaras de eco autorreferenciales y autocomplacientes, ¿verdad? Entonces se reúnen de gente que piensa igual que ellos, que les da la palmadita en la espalda, y dicen, madre, todo va bien, va perfecto, esto es excelente, mira los datos, mira tus redes sociales, mira. Ajá. Importante también el tema de las redes sociales, que hay que tener cuidado, ¿verdad? Las redes sociales no son extrapolables necesariamente, los apoyos, digamos, los likes, por ejemplo. Yo prefiero, o sea, siempre es preferible confiar en metodologías extrapolables, representativas, mejor dicho, como una encuesta bien hecha, porque hay encuestas de encuestas también. Sí. Y entonces, bueno, y el tema de la encuesta, para quienes nos ven y nos escuchan, que eso es importante también, porque la encuesta también ha sido víctima de su propio éxito y tiene una crisis reputacional en ciertos sectores, sobre todo por cómo se ha manipulado. Las encuestas no predicen, nunca predicen. Si algún medio de comunicación, con todo respeto lo digo, las utiliza para predecir, es porque en su noticia, en su titular, en su amarillismo, quieren utilizar una encuesta para eso, ¿verdad? Porque les genera un titular, pero una encuesta no predice. Uno puede ver una tendencia, por ejemplo, uno puede ver entre muchas encuestas, usualmente con la misma metodología, o ojalá de la misma casa encuestadora, ver cómo se va moviendo un apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, me acuerdo muy bien de la campaña del 2006 entre don Oscar Arias y don Otón Solís, que le reclamaban a Unimer porque no logró predecir el aumento de don Otón, ¿verdad? Que casi le gana, que quedaron muy cerca de don Oscar Arias gana en primera ronda. Y ellos siempre se defienden en Unimer con el último estudio, que yo no sé por qué no se puede encontrar en internet, cómo cuesta encontrar esa página, porque lo publicaba La Nación en ese entonces. Y me acuerdo muy bien que el piquito ya se veía la tendencia en la última, donde venía Otón subiendo. Entonces, por eso es que muchas veces se dice de que si esa elección hubiera durado una semana más, si los comicios como tal, las elecciones como tal, hubieran sido una semana después, a lo mejor Otón le ganaba a don Oscar Arias, porque ahí se ve donde Otón viene subiendo y Oscar Arias viene bajando en la tendencia, ¿verdad? Casi que se tocan. Entonces alguien podría decir eso. Me acuerdo muy bien en las elecciones del 2022, donde se veía, porque me acuerdo que me invitaban a programas y yo me acuerdo que veíamos las encuestas, ¿verdad? Y entonces se veía donde José María Figueres se había estancado en ese 19%, Linet había bajado un poquito y se veía donde venían subiendo Fabricio, venía don Rodrigo, ¿verdad? Y venían, y ahí vieron. No se podía saber nada porque la decisión como tal fuerte se tomó en los últimos días cuando ya no se podían publicar encuestas. Pero sí se veía la tendencia. Entonces, cuando Fabricio y Rodrigo están así cerquísima, ¿verdad? Y Rodrigo le pasa, de ahí no es tan sorpresivo cuando uno veía la tendencia. Era sorpresivo de saber quién se iba a meter, porque era imposible. O sea, no estaba polarizado el escenario tan claro, tan antes, entre dos figuras, como si fue en el 2006 entre don Oscar Arias y don Otón Solís. Pero sí se veía esa tendencia aumentando y por eso es importante hacer esa aclaración sobre las encuestas. Las encuestas son fotografías, son radiografías, se pueden ver tendencias. Como un examen. Como un examen. Una fotografía del momento. Sirve mucho para eso, pero jamás se va a recomendar usar una encuesta para predecir unas elecciones. Yo quisiera cerrar con la siguiente idea. Todo esto que hemos venido hablando del discurso, del contexto, del mensajero, todos los elementos, todos los componentes de la comunicación política se trasladan exactamente a la comunicación de nosotros en la vida profesional, en la vida social, ¿verdad? En la vida familiar, etcétera. Y la política es solamente una representación de lo que es la sociedad, pero en un entorno de poder. Totalmente de acuerdo. Sí. La comunicación es inherente a todos. Por eso, cuando yo una vez me acuerdo que estaba asesorando a un político y en el despacho la asistente dice, tome, póngalo en bonito, me dice, ¿verdad? Sobre la comunicación. Y yo no me enojo porque ya uno a estas edades, perdón por la expresión, mandaría huevo enojarse por cualquier tontera como esas. Pero sí le aclaré, yo le dije, es que la comunicación no es poner en bonito, la comunicación no es decorar, ¿verdad? La comunicación no es puro maquillaje, que a veces mucha gente piensa, y en política se piensa mucho eso, ¿verdad? Que la comunicación es hacer videitos bonitos en redes sociales. No, la comunicación tiene objetivos mucho mayores que eso, porque la comunicación es inherente a la vida en sociedad. De nada basta tener la verdad, tener la razón, si la gente a la cual yo quiero convencer de tener razón no lo percibe así.
¿verdad? Correcto. Si la gente que me escucha no lo percibe así, es que no basta. Y entonces muchas veces, yo he escuchado, hablando de Liberación Nacional, yo me acuerdo que una vez cuando don Antonio Álvarez de Santi en la campaña del 2018, que no olvidemos que don Antonio Álvarez de Santi y don Juan Diego Castro lideraron esa campaña por gran parte, ¿verdad? Hasta que aparece el matrimonio igualitario, ¿verdad? Había mucha indecisión, el matrimonio igualitario determina la entrada de otras dos figuras, otros dos actores, don Fabricio Alvarado y don Carlos Alvarado, se polariza, ¿verdad? Y entran ellos dos. Sí. Pero don Antonio Álvarez de Santi tenía un mensaje mucho de los empleos, ¿verdad? Yo me acuerdo que el principal mensaje de él era miles de empleos, ¿verdad? Entonces, cuando queda fuera de la campaña, o sea, queda fuera de la segunda ronda, la pierde, que era que siempre decía, no, es que Liberación siempre llega aunque sea segunda ronda, y en esa no llegó, ¿verdad? Había liberacionistas que ponían en redes sociales, es que nosotros en medio del gobierno, ¿verdad? Es que nosotros teníamos el mensaje ideal, que era sobre los empleos, es que ustedes votan por otras cosas, votan por matrimonio igualitario y demás, y bla, bla, y bla, bla, ¿verdad? Y nosotros teníamos el mensaje de los empleos. Entonces, claro, eso es muy común también. Yo le echo la culpa al receptor por mis errores como emisor. Y esto es clave en comunicación. Cuando yo tengo un mensaje y no le llega al receptor como yo quiero que le llegue, ¿de quién es culpa? No es culpa del receptor, es culpa mía como emisor. Siempre. Porque yo tengo que saber quién es mi receptor, qué es lo que quiere escuchar, tengo que saber sobre sesgos cognitivos, tengo que saber sobre hábitos de información me refiero a por dónde se consume su información, ¿verdad? Y tengo que saber qué es lo que yo puedo comunicar de manera creíble y cuál es el contexto en el que estoy. Entonces, si yo no tengo claro eso, es muy fácil después echarle la culpa a los votantes porque no me votaron. Edgar Silva me dijo una vez en una videoconferencia con unos estudiantes, me dijo, uno siempre tiene que preguntar, no tiene que preguntar, ¿me entendió? Sino, me di a entender, ¿verdad? Y yo creo que eso es elemental. Ignacio, completamente. Yo le agradezco profundamente este espacio que se hizo rápido y corto, aunque fue extenso, pero yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho. Le voy a pedir un favor. Si usted quiere ver la entrevista del fiscal, me avisa y hacemos un análisis. Estoy totalmente de acuerdo. No, Richard, usted cuente conmigo todas las veces que quiera, porque de verdad yo soy un encantado de hablar de estas cosas. Por algo llevamos casi 2 horas de conversación, Sí, y exacto. Por algo, por mí, yo le insistí de que podemos seguir. Yo no tengo ningún problema. A mí estas cosas me apasionan. Obviamente hay elementos que no voy a entrar de lleno porque hay elementos específicos en los cuales de ahí es parte del trabajo que uno hace y que uno cobra, ¿verdad? Específicamente, y no voy a estarle dando consejos ahorita a la oposición al oficialismo específicos por los cuales uno debería ser compensado económicamente porque uno se dedica a eso. Pero en el análisis de todo lo que estamos hablando, por supuesto que no dude en contar conmigo, más bien no dude que voy a ver la entrevista, no dude que puede contar conmigo, y también aprovecho que ya estamos cerrando para agradecerle a quienes nos están viendo y escuchando que llegaron hasta este momento del programa, ¿verdad? Porque significa que nos acompañaron durante todo este recorrido, y les agradezco de verdad que les apasione tanto el tema como a nosotros, ¿verdad? Porque se nota en esta conversación, y que no dude en que vamos a seguir conversando, cuente conmigo. Y por supuesto la invitación otra vez a mis redes sociales, ¿verdad? En Facebook aparezco como Ignacio Azurdia, con Z, todo pegado, Ignacio Azurdia, y en YouTube aparezco como Ignacio Azurdia CR, ¿verdad? Es así de sencillo, y para quienes quieran preguntarme cosas, conversar conmigo, yo siempre estoy dispuesto, me pueden poner un mensajito. Si no están de acuerdo conmigo, igual, escríbanme. A mí me encanta la conversación y la discusión. Vamos a ver hasta a estas alturas, a ver si alguno todavía sigue creyendo que soy pro o anti algo, porque no soy ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Yo puedo hablar abiertamente de todo esto, y sobre todo, hablo abiertamente en función de los datos y del contexto. Si el contexto fuera muy diferente y don Rodrigo Chávez no fuera lo popular que es actualmente, pues la conversación sería otra. Correcto. Si la institucionalidad tuviera una mejor valoración en los estudios de opinión, la conversación sería otra. Si los políticos tradicionales tuvieran mayor credibilidad, la conversación sería otra. ¿Verdad? Eso es importante, siempre entender de que nosotros estamos hablando en función del contexto y la realidad en la cual estamos, y por eso estoy eternamente agradecido de este espacio, Richard, y como le digo, fue un placer. Muchas gracias por el espacio y cuente conmigo para... No, igualmente, lo voy a etiquetar en YouTube y en los comentarios, en la descripción del video voy a poner el enlace de su página de Facebook. Ignacio, un verdadero gusto conocerlo y hablar de esos temas tan interesantes. El gusto fue mío, Richard, de verdad. Muchísimas gracias, y gracias a todos los que vieron esta entrevista.